Hola, buenos días, bienvenidos a Bea Black Translations, el canal de las novelas olvidadas. Sponsors: Baka, Kawaii, Sugoi Desune, Kimoshi Sushi, Fokina Nigawa Frisman. Gracias a los reyes demonio del canal. Delta 12, Akaifoku, Hap 120, Jaime López y Tito Guerrero. Y los héroes del canal. Continuamos con Nadie conoce al rey Arturo mejor que yo, volumen 8, 21. Kiara Sesoin busca la trascendencia. Realmente espero que la próxima vez que salude a alguien no me reciba una flecha explosiva. Bebe miró al equipo frente a él y suspiró impotente por un momento. En ese momento, ella estaba sentada en el suelo con una curita en la frente y lucía muy lastimera. Zuyue estaba sentado a un lado en ese momento y no parecía importarle en absoluto esta escena. Sin embargo, el Ket estaba sentado junto a Bebe y parecía estar consolándola. Carl meneó la cabeza con impotencia, encontró una flecha y la disparó, pero entonces el oponente salió corriendo del rango de explosión y lo sometió en el acto, por lo que después de ser rescatado, Emilia se volvió un poco autista. ¿No vas a explicarlo un poco? Al ver que Carl se acercaba, Emilia lo miró. ¿Qué? ¿Planeas ayudar a esa niñita? Eres el héroe que incluso Alaya transforma en niña al verte. Emilia habló en un tono sarcástico. Pero Carl simplemente negó con la cabeza. Es porque sé que eres el guardián de Alaya que sé que no atacarás a nadie a la ligera. La última vez que Alaya envió un guardián, fuiste tú. Gaia me dijo antes que fuiste tú quien fue a la luna a explorar la inteligencia, y fuiste tú de nuevo esta vez. Tengo razones para sospechar que Alaya podría tenerte solo a ti como su guardián. Al decir esto, Carl se sentó al lado de Emilia, miró el espacio virtual frente a él, que no sabía dónde debería estar, y lentamente frunció el ceño. Después de todo, tengo que ayudar a Alaya a completar varias tareas en varios lugares para proteger a los humanos. La mayoría de la gente no puede soportar una vida así. Después de un simple suspiro, Carl le sonrió lentamente a Emilia a su lado. Hablemos brevemente de ello. Al fin y al cabo, ahora somos un equipo y no estaremos aquí mucho tiempo. En este caso, si hay algo que hacer, cuanto antes lo sepamos, más fácil será abordarlo. Emilia miró a Carl. Sabía de Carl eran sus hechos. Básicamente, siempre que se menciona a Carl en los hechos, estará relacionado con héroes. Quizás el hombre que tiene delante aún no lo sepa, pero en un futuro próximo, este nombre incluso podría equipararse directamente con el de los héroes en algunos ámbitos. Verlo fue como ver el tipo de persona que más quería ser en el pasado. También es el sueño máximo por el cual luchó mi yo del pasado. Es por eso que a Emilia no le gusta este tipo de gente ahora. Esa niñita solo lo parece. Pero, en realidad, no es buena persona. Y después de verla, me parece vagamente saber qué bestia de este mundo virtual es. Emilia suspiró. Algunas cosas necesitan ser dichas, esa es sin Kiara. Al escuchar a Emilia decir esto, los ojos de Carl se abrieron de par en par. ¿Matando a Kiara interior? Ella no es. Carl pudiera terminar sus palabras, Emilia habló de nuevo. Que no murió en el incidente anterior. Aunque no sé qué pasó, ahora parece tener un cuerpo en este mundo y se ha convertido en una verdadera bestia. Al escuchar lo que dijo Emilia, Carl asintió después de pensarlo brevemente. Si ese es el caso, entonces ¿cuál es la relación entre Cecil Kiara y la chica que se hace llamar Bebé? Escuchó la pregunta de Carl, antes de que Emilia pudiera decir algo, se acercó. Somos enemigos de Bebé, atrajeron la atención de Carl y Emilia. En ese momento, puso sus manos en su cintura, luciendo muy orgullosa. Aunque, en realidad, es ella quien me inspiró y me hizo crecer desde una simple IA hasta lo que soy ahora, pero si tengo que decirlo, la relación entre nosotros sigue siendo enemiga. Bebé miró a Carl y Emilia, quienes parecían impasibles. Influenciada por la atmósfera, la sonrisa en su rostro permaneció inalterada, pero sus ojos gradualmente se volvieron fríos. No importa cuál sea el sacrificio, debo protegerme. Esta es mi filosofía central, así que incluso ese tipo es prescindible. De Bebé, Carl volvió su mirada hacia Emilia implícitamente. Después de confirmar que Emilia asintió, Carl finalmente se rió. En ese caso, cuéntanos un poco sobre ello. Kiara Sesin tiene un cuerpo en este mundo informático. Attila también cargó su propio poder y voluntad, por lo que obtuvo libertad temporal. Y ahora estos dos tipos enormes están juntos. Sonido metálico, Kiara Sesin levantó la mano para bloquear la espada de Attila. Una creciente luz estelar brotó del cuerpo de Attila, y Kiara Sesin entrecerró los ojos con una sonrisa, y con un movimiento de su mano, arrojó una bola de su propia energía junto con la luz estelar hacia un lado. Destruir. Los ojos de Attila estaban fijos en Sesin Kiara. Su mirada era muy pura, su propósito muy puro. El objetivo de Attila siempre fue solo la destrucción. A pesar de que solo ha obtenido un breve periodo de libertad en este mundo informático, mientras este mundo informático sea destruido, regresará al sello que ha sido reforzado con innumerables capas, y todavía quiere destruir este lugar. Porque este es el sentido de su existencia. Y Kiara Sesin ahora está guiando a Attila para hacer esto. Sí, no para detener sino para guiar. Ahora, Sesin Kiara se está retirando gradualmente bajo el ataque de Attila. Finalmente, cuando se retiró a una posición, su enorme cuerpo desapareció. Attila miró a su alrededor. No encontrar a Kiara Sesin, giró la vista hacia el enorme edificio que tenía delante y levantó la espada en alto. Destruir. Kiara Sesin, que estaba escondido cerca, observó todo esto en silencio y comenzó a reír lentamente. Que se subió a este mundo informático al principio. Luego cultivó una IA y utilizó la alta tecnología de la IA para cargar con éxito el poder y la voluntad del dios gigante sellado en la luna. Es por eso que tenemos la escena actual. El gigante destrozó este mundo informático y lo transformó en algo que nunca antes había existido.
De esta manera se revelará el núcleo de este mundo. Y justo ahora, Kiara se swinguió al dios gigante hacia el centro. Ese es el cerebro protegido por el algoritmo autónomo, y la voluntad del propio algoritmo autónomo también existe en este centro. Él es el administrador de la luna después de Zuyue. Kiara Assassin sabía muy bien que Attila no sería rival para este centro informático, especialmente porque estaba dentro del mundo de la informática. Pero tratar con Attila no era tan fácil. Ambos lados sufren pérdidas. Esto es lo que quiere Assassin Kiara. Entonces, cuando llegue ese momento, podrá trascender este mundo informático. 22. Esta guía para principiantes es realmente concienzuda. Veo. Escuchar la explicación de bebé, Carla sintió. Entonces, Assassin Kiara quiere devorar el núcleo de este mundo, y luego usar el algoritmo autónomo externo como parte de inducción, y usar directamente toda la luna para construir un cuerpo para sí misma que exista en el mundo real. En otras palabras, lograr lo que ella llama trascendencia. Pero esto es devastador para una IA como tú, así que te enfrentas a ella, ¿estoy en lo cierto? Después de escuchar el resumen de Carl, Bebé le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba. Eso es todo. Al oír a Bebé decir esto, Carl suspiró. Si ese es el caso, entonces no podemos simplemente ignorar lo que está sucediendo aquí. La exclamación de Carl dejó atónitos por un momento a todos a su alrededor, excepto a Elket. Oigan. Así que todavía hay algunos de ustedes que viven fuera del mundo de la informática y que no sienten curiosidad por este nuevo mundo que apareció de repente. Bebé nunca se consideró virtual. Ella simplemente sentía que vivía aquí y que otros vivían allí, eso era todo. En lo que respecta a su percepción, cuando descubrió por primera vez que había gente fuera del mundo, sintió curiosidad por el mundo exterior, pero también miedo de él. Así era más o menos como se sentía ella. Después de todo, esto es algo muy normal. Un día, de repente, descubres que hay otro mundo fuera del tuyo. Todos sentirían curiosidad, ¿verdad? Se sorprendió cuando Carl dijo eso. Sin embargo, antes de que Carl pudiera decir algo en respuesta a su pregunta, Emilia, que estaba apoyado contra la pared junto a él, habló. Es de los que creen que son como extranjeros, así que, ya que existen, tienen derecho a existir. Así que, incluso si de repente supiera que existe un mundo informático como este, probablemente pensaría que es un país nuevo en este mundo. Carl tiene sobre Emilia es la de un héroe. Recordando las historias heroicas que había leído en el pasado, Emilia sintió que esta respuesta era la más razonable. Pero esta respuesta también supuso el mayor shock para Bebé. ¿Eres estúpido al pensar de esa manera? Al escuchar a Bebé decir esto, Zuyue resopló y habló antes de que Carl pudiera hablar. Este tipo es un hombre valiente que se atrevió a luchar contra mí, un hombre que le declaró la guerra al gobernante de la luna y que se atrevió a quedarse conmigo y luchar hasta la muerte tras evacuar a sus tropas, logró una hazaña que ni siquiera los dioses más grandes se atrevieron a lograr. Si tuviera que evaluar a alguien así, creo que es más bien un tonto. De lo contrario, no habría hecho tal cosa, ni habría aprovechado la posibilidad que solo existía una entre 1000 o una entre 10.000. Después de escuchar lo que dijo Zuyue, el concepto de héroe se inculcó gradualmente en la mente de Bebé. Después de eso, estos chicos comenzaron a charlar sobre cosas al azar. Así que Carl está muy avergonzado en este momento, ¿qué hacer? Es imposible para él decir algo como el mundo de la informática me parece demasiado lejano y me da pereza moverme en este ambiente. En ese caso dejad que digan lo que quieran. Explicando el malentendido, Carl también era demasiado perezoso para hacer cosas tan problemáticas. El mundo parece estar hecho pedazos. Carl a menudo veía la tierra rota y los escombros flotando en el cielo ilusorio. Siempre sintió que el mundo era como los escombros que quedaban después de ser destruido por algo. No puedo evitarlo. Kiara Assassin usó mi habilidad para guiar a un monstruo blanco. En cuanto entró, empezó a destruirlo todo, y nadie pudo detenerla. Así, con sus acciones día y noche y su destrucción sin fin, el mundo se ha convertido en lo que es ahora. Bebe dijo esto y miró hacia un lugar determinado. Pero pronto recuperó su habitual vitalidad. Caminó rápidamente hacia el frente del equipo, luego se dio la vuelta, puso sus manos detrás de su espalda, sonrió triunfalmente e hizo un extraño sonido rítmico. Jeje, pero esto tiene sus ventajas. Si lo convertimos en un juego, sería como si el jefe nos ayudara a eliminar a todos los peces pequeños, para que podamos encontrar los beneficios ocultos del jefe final sin dificultad. Después de decir esto, Bebe se dio la vuelta y comenzó a reír. Y después de que todos los problemas se resuelvan, este mundo se construirá como yo quiera. Al verla así, Carl no pudo evitar levantar la mirada. El castillo del rey demonio está construido a la entrada de la aldea de los novatos, ¿qué clase de juego de mierda es este? Sin embargo, con esta idea en mente, Carl y sus compañeros, liderados por Bebé, llegaron rápidamente a un enorme espacio abierto. En ese momento, parecía haber algún tipo de sonido parecido a una explosión que venía constantemente desde el centro en el medio del espacio abierto, como si una bestia salvaje estuviera atrapada dentro. Gigante, se encontraba cerca, observando un espectáculo. Como si sintiera la llegada de Carl y los demás, Kiara Assassin se dio la vuelta y miró a Carl y a los demás. Cuando vio a Bebé, Kiara Assassin sonrió, y luego, cuando vio la combinación de Carl, Zuyue, el verdadero ancestro y un guardián de Alaya, su expresión se volvió un poco más extraña. No esperaba que esto se lograra tan fácilmente. Así lo dijo Assassin Kiara. Entonces el que no pudo comprender en absoluto y, tras pensarlo brevemente, Emilia volvió su atención directamente a Bebé, que estaba al frente del equipo. ¿Entonces tu objetivo es atraernos al cerco?
Parece que me han descubierto. Bebé, que originalmente estaba parado al frente, dio 2 pasos rápidos hacia donde estaba Kiara Assassin, luego se dio la vuelta, con una extraña sonrisa en su rostro que contenía una mezcla de humor malvado y complacencia. Pero caíste fácilmente en una trampa por mí, Bebé-chan. Eso solo demuestra que confías demasiado en los demás. Maldita sea. Emilia frunció el ceño, pero pronto se dio cuenta de que a Carl y Zuyue no parecía importarles en absoluto y no dijeron nada, por lo que centró su atención en ellos. Carl, Zuyue, ¿por qué están ustedes dos mirando? Al escuchar lo que dijo, Carl y Zuyue se miraron, luego Carl sacó la espada de la victoria y Zuyue sacó directamente su propia espada mágica, mundo verdadero. Lo siento, no esperaba que todo saliera tan bien, así que se siente un poco irreal. Pero tu amable guía me guió en el camino y no tuve que preocuparme por perderme, ni hubo desvíos. Fue de gran ayuda para alguien como yo. Hey. Después de escuchar lo que dijo Carl, Emilia se quedó un poco aturdido, y luego Zuyue resopló con frialdad. Bien, en la situación actual, ya hemos encontrado a este Assassin Kiara, y a juzgar por la situación, el dios gigante está en el centro. Así que, todos los enemigos ya han aparecido frente a nosotros, ¿verdad? Zuyue finalmente se rió mientras decía esto. En cuanto a las trampas, podemos pasar por encima de ellas. 23. Soy invencible de nuevo. Para una persona perezosa como Carl, un guía novato acudirá a él al principio y lo orientará para tomar la ruta más corta y sin problemas, para que pueda llegar al destino de manera segura y rápida. A este comportamiento se le puede llamar sencillamente la guía de Dios. Es lo mismo incluso si la otra parte te guía desde la aldea de los novatos hasta el castillo del rey demonio. Si juegas videojuegos, luego de haber sido abusado de ellos algunas veces, probablemente decidirás abandonar esos juegos malos. Pero ahora para nosotros que no tenemos mucho tiempo, esta ola de ventajas es enorme. Al ver a Carl así, Emilia reaccionó. Sí, solo tienen 3 días, y si tienen que quedarse, Alaya probablemente le dejará cubrir la retaguardia, pero Carl y los demás tienen que regresar a sus cuerpos dentro de 3 días. De esta manera, puedes dejar que Bebé lidere el camino y tome la ruta más corta y que requiera menos tiempo para alcanzar el objetivo, que ya es una ganancia. En cuanto a emboscadas y trampas, mientras seas fuerte, estas cosas no serán un problema para ti. Miró las espaldas de Carl y Zuyue, e inconscientemente, la ligera tensión causada por los frecuentes incidentes se alivió por completo. ¿Es esta la sensación de seguridad que un héroe puede brindar a la gente? Pensando en esto, Emilia sacó sus espadas dobles. Aunque el Ket sabía que no entendía lo que estaba pasando hasta ahora, cuando vio que sus compañeros de equipo a su alrededor habían entrado en estado de combate, él también entró en estado de combate. TSK, después de escuchar lo que dijeron Carl y Zuyue, Bebe curvó los labios y luego la trampa exclusiva del mundo de las computadoras se activó directamente. Porque este es el mundo de la informática. Por lo tanto, las trampas aquí no se limitan a un cierto nivel. La mayoría de las veces, las trampas aquí son trampas basadas en permisos, como debilitar, fortalecer, restringir, etc. Por eso es necesario atraer a la gente a una zona restringida que ha sido diseñada de antemano para poder activar la trampa. Y los beneficios obtenidos tras la activación también son enormes. Así debería haber sido. Pero después de que Bebe no logró activar muchas trampas seguidas, finalmente frunció el ceño. ¿Por qué es así? Ella no podía entenderlo en absoluto, pero Zuyue de repente se rió. No malgastes tu energía. Mi habilidad se está erosionando, la he estado usando desde que entré en este mundo. Ya no tienes la autoridad para controlar las trampas, así que, es así. Tras las palabras de Zuyue, un debilitamiento significativo cayó directamente sobre Bebe y Assassin Kiara. Entonces Carl y Zuyue caminaron hacia ellos. Parece que has perdido. Sesoin Kiara está bien. Incluso un debilitamiento tan drástico solo tuvo un impacto en ella y no le hizo perder su capacidad de resistir directamente. Pero Bebe es diferente. Se redujeron considerablemente, simplemente se sentó en el suelo, sin ninguna capacidad para resistir. Entonces no podemos hacer nada. Tiene que ser así. Cuando Kiara Sesuin escuchó a Bebe decir esto, se rió de nuevo. Ella está debilitada ahora. Si la asedian, lo más probable es que fracase. Pero si no estuviera asediado sino que estuviera luchando uno contra uno, entonces Zuyue probablemente pronto expondría su falta de fuerza. En cuanto a Emilia y Arquete, esto último es mejor, pero el primero, realmente debería estar aquí solo para ayudar, no hay lugar para él en el frente del campo de batalla. Así que es lo mismo ahora, es difícil decir quién ganará o perderá. Con esto en mente, Bebe inició la medida final. En ese momento, ella estaba arrodillada en el suelo, con las manos a ambos lados de su cuerpo, sus ojos brillando con una luz púrpura y un sonido mecánico saliendo de su boca. Conéctate, comienza. Aunque esté conectado, no significa que esté conectado a la computadora host en este mundo informático. Más bien, es una aplicación o un desafío al mundo real. En nombre de Assassin Kiara. Entonces, que yacía en el calabozo de la ciudad sagrada y hojeaba una novela ligera, de repente sintió una fuerza que se acercaba a él. La energía se llenó del aura de Kiara Sesoin. Mientras Kama fruncía el ceño inconscientemente, también vio que esa bola de energía se transformó en algo frente a ella. Es una carta de desafío de Assassin Kiara. Kama curvó los labios después de recibir la noticia. Y las opciones son muy parecidas a las de Assassin Kiara. Si participas irás directamente allí. Considerará como una admisión de derrota por parte de Kama. Este diseño fue especialmente diseñado por Kiara Sesoin. Pero ella no esperaba que Kama dudara durante unos 3 segundos y luego presionara directamente el botón rechazar.
Sorprendentemente, no se sentía infeliz en absoluto ni tampoco sentía que le faltara algo. En cambio, se sintió aliviada e incluso fue capaz de responder a esa voz de Cecil Kiara con una expresión en blanco. Felicidades, ganaste, débilmente. Kama continuó acostado en la suave cama, tomó un sorbo de jugo y continuó leyendo la novela en su mano cómodamente. En cuanto al otro lado, cuando la luz de Bebe desapareció y descubrió que su conexión había fallado, se sintió un poco aturdida. Y Kiara Cecil incluso escuchó lo que dijo Kama. Felicidades, ganaste. Y quiero perder ahora, ¿puedes darme una oportunidad? Aunque Cecil Kiara había entrado en contacto con Kama antes, nunca esperó que Kama se volviera así. Cuando pensó en esto, sus ojos se posaron en Carl. Realmente logró inutilizar a una bestia, qué tipo más aterrador. Pero no es su carácter simplemente sentarse allí y esperar la muerte. Aunque el plan de trascendencia posterior puede ser difícil de implementar en este caso, al menos los problemas en esta etapa se pueden resolver. Con este pensamiento en mente, la mirada de Cecil Kiara cayó sobre Bebé, quien todavía estaba un poco confundido. Puso sus manos directamente sobre la posición del bebé. Ver esta situación, Carl arrojó directamente la espada de la victoria en su mano hacia Kiara Cecil. De ninguna manera. La bestia no tiene pasado ni futuro. Por lo tanto, incluso si activas el segundo método, no podrás predecir las posibilidades del oponente. Pero de todos modos, simplemente detengan a la otra fiesta. Esta fue idea de Carl. Zuyue vio a Carl atacando, por lo que también activó la luz de las estrellas y cortó hacia la posición de Cecil Kiara. De Carl y el corte de Zuyue golpearon con precisión el enorme cuerpo de Cecil Kiara. Ella estaba herida, pero no le importó en absoluto. Ella simplemente cogió al bebé y lo puso sobre su pecho. Con el destello de luz, Bebe se fusionó con el cuerpo de Kiara Cecil, y sus ojos brillaron de color púrpura en ese momento. Las heridas en su cuerpo todavía estaban allí, pero ella sonrió. Afortunadamente, este es un mundo informático. Si es así, al menos esta vez, soy invencible. 24. Es realmente despreciable eliminar la opción de salir del juego. Bebe es una IA inspirada en Kiara Cecil, y fue creada como un plan de respaldo en caso de que el plan de trascendencia falle. Por eso ella es así. Además, tiene la capacidad de realizar clones ilimitados en el mundo informático, similar a la de Kama. Incluso puede usar esta habilidad para hacer que su mundo mental forme un laberinto Sakura especial. Se puede decir que en el mundo de la informática, ella es una Kama con algunas habilidades debilitadas. Es por eso que Kiara Cecil pudo usarla como excusa para conectarse con Kama. Había pensado que Kama definitivamente vendría después de lanzar tal desafío, pero ahora parece que estaba pensando demasiado. Kama ha sido malcriada. Bueno, en este caso, aunque esto es solo un movimiento inútil, definitivamente afectará el plan de trascendencia posterior. Pero esto es lo único que podemos hacer ahora. Ella, Shasengi Kiwan, no se rendirá en este momento. Si fuera en el mundo real, jamás tendría semejante habilidad. Pero en el mundo de las computadoras, incluso yo soy solo una cadena de datos de poder y voluntad, así que incluso algo así es posible. En un instante, el enorme cuerpo de Kiara Cecil quedó borroso. Entonces innumerables Cecil Kiara volaron en todas direcciones. La enorme Kiara Cecil se dividió directamente en innumerables Kiara Cecil de tamaño humano normal. Ella utilizó directamente la habilidad de clones infinitos similares a los de Kama, dividiéndose en muchos y corriendo en todas direcciones. Esto es problemático. Carl arrojó a Ungnir directamente, y la espada de la victoria también salió volando. Juntó sus manos y, mientras la rueda de luz giraba, la luz más brillante del mundo estalló directamente aquí. Cecil Kiara que se habían dispersado y no lograron llegar desaparecieron directamente en la luz, pero muchos de ellos aún corrían en todas direcciones. Perseguir. Carl y los otros tres se miraron, luego se dividieron en dos equipos y los persiguieron. Por lo tanto, nadie se dio cuenta de que Kiara Cecil, que probablemente no era más grande que un insecto, emergió repentinamente de la esquina más baja de la torre central. Es una situación muy embarazosa, pero si así fuera, la próxima vez les causaremos problemas. Dicho esto, los ojos y las manos de Cecil Kiara cayeron sobre el núcleo a su lado. Ella sonrió mientras sus ojos se cubrían de luz púrpura. Aunque desconozco cómo llegaron aquí, su voluntad y fuerza están separadas de sus cuerpos. Esta situación excluye a seres como Youxin, que poseen una estructura especial. Si otros desean quedarse, aunque desconozco el tiempo específico, definitivamente no se quedarán mucho tiempo. De lo contrario no habría vuelta atrás. Entonces Kiara Cecil observó cómo la torre central se hacía añicos gradualmente. En el momento en que el brazo gigante del dios gigante se extendió desde la torre central, finalmente dejó de suministrar energía a la torre central y se ocultó nuevamente. Mientras pueda esperar hasta que se acabe el tiempo de Carl y los demás, mi plan de trascendencia aún tendrá una oportunidad, incluso si toma décadas o incluso cientos de años. Atila no fue rival para el central. Además del hecho de que Ub ya es muy fuerte, Ub y su compatibilidad no son muy buenas. La enorme fuerza no fue de ninguna utilidad particular para el sistema nervioso central, y la luz de las estrellas no restringió el sistema nervioso central. Además, los ataques de las estrellas errantes también perdieron la mayor parte de sus efectos sobre el sistema nervioso central. En este caso, Atila no tenía una buena manera de tratar el sistema nervioso central. Y esto sigue siendo el mundo de la informática. Las trampas aquí, o en cualquier otra cosa, se basan básicamente en permisos. Atila tenía poca autoridad. Pero el centro tiene la mayor parte de la autoridad en este mundo. Por lo tanto, el centro tiene una ventaja absoluta en esta batalla.
Pero Zuyue usó su habilidad de erosión para quitar más de la mitad de la autoridad central, lo que hizo que Atila se sintiera un poco mejor. Pero aún así el central podría haber ganado. Pero después de eso, Kiara Assassin inyectó directamente su propia energía en él. Al interferir con el centro, estas fuerzas también fueron absorbidas por Atila. El poder se expandió nuevamente, Atila presionó el centro perturbado. Atila destruyó el centro. Más tarde, debido a que destruyó el centro y el núcleo de la civilización del mundo informático, se le agregaron directamente enormes cantidades de energía, lo que provocó que su cuerpo se hinchara nuevamente hasta alcanzar 10 veces el tamaño de un humano. Esta vez, su tamaño se amplió casi 100 veces. El enorme brazo destrozó directamente la torre del núcleo central. El gigante blanco pisoteó la tierra, su figura cubrió el mundo entero, y luego levantó la espada en su mano en alto. Destruir. Atila se paró sobre los restos del mundo informático y levantó en alto la espada que también se había vuelto enorme. Si el ataque anterior destruyó la civilización, entonces el ataque de Atila acabaría con todo el mundo informático. Esta escena fue vista por Kiara Assassin. Todos los demás también lo vieron. Los ojos de Emilia se abrieron, mientras Arquette estaba extremadamente sorprendida. Fue Carl quien miró a Zuyue en ese momento. ¿Hay alguna manera de que podamos regresar ahora? Si podemos volver atrás ahora, esta vez será una victoria completa. Atila destruyó el mundo informático y Kiara Assassin, que se había convertido en datos, debería estar muerta ahora. Entonces Atila perderá el mundo de la computadora, y su propio poder y voluntad serán absorbidos por el sello. Esto resolverá el problema del dios gigante. Matar dos pájaros de un tiro. Desafortunadamente, Zuyue negó con la cabeza. No. Veo aunque ahora estén en este mundo informático. Pero debido a que su fuerza y voluntad están todas aquí, si este cuerpo compuesto de fuerza y voluntad es derrotado, entonces en realidad son equivalentes a la muerte. Entonces ustedes vayan y continúen buscando el clon de Assassin Kiara. Después de escuchar lo que dijo Carl, Emilia y Zuyue entendieron lo que Carl estaba pensando. Fue el Ket quien hizo la pregunta tontamente. ¿Y tú? Cuando Carl escuchó la pregunta de El Ket, apartó la mirada de la enorme espada que caía del cielo y se giró hacia la cara tonta de El Ket. Inclinó la cabeza y mostró una sonrisa que no era ni alegre ni confiada, pero que sorprendentemente daba a la gente una sensación de seguridad. Iré a lidiar con el grandullón que ha estado causando problemas. Oye, olvídalo, voy a mostrar mis cartas. Creo que es demasiado problema encontrar a tantos Assassin Kiara, así que me ocuparé del grande y te dejaré a ti con los pequeños. Al escuchar a Carl decir esto, lo vi pisar el suelo con un pie, sosteniendo la espada de la victoria y corriendo hacia la enorme espada que caía del cielo. Tanto Emilia como Zuyue no sabían si sentirse heroicos o quejarse por su última excusa. Luego el Ket les ayudó a tomar la decisión. ¡Qué astuto! Yo también quiero encargarme de ese grandullón. ¿De verdad lo crees? 25. Espada sagrada de las estrellas. Zuyue solo tiene la mitad de su fuerza, y ahora su fuerza probablemente esté al mismo nivel que el Ket. Emilia, por favor deja de perseguir a los demás. Entonces, en esta situación, el único que puede lidiar con Atila es Carl. Explosión. Dos enormes rayos de luz estelar chocaron en el cielo sobre los restos de este mundo informático. Estrellas brillantes se extendió por los alrededores y el mundo entero parecía ser varios grados más brillante. Violentas explosiones estallaron desde el cielo, como si todo el cielo estuviera ardiendo. La espada de Atila fue desviada. Ella misma dio 2 pasos hacia atrás debido a la fuerza. La tierra tembló por un momento, lo que provocó que Zuyue y los otros, que todavía estaban ocupados cazando a las versiones debilitadas de Assassin Kiara, se detuvieran temporalmente y miraran hacia el campo de batalla sobre sus cabezas. En el humo producido por la violenta explosión, la luz se encendió directamente y se hizo cada vez más brillante. Carl volvió a condensar un halo azul, y la magnífica luz que cubría todo en el bosque se lanzó hacia Atila, que había perdido el equilibrio. Estallido. Atila fue derribado y Carl guardó a Gungnir y la espada de la victoria en sus manos. La espada sagrada de la estrella, la sacó ahora. Esta es una batalla para salvar el mundo. Mientras Carl rugía, una luz dorada comenzó a acumularse. Los ojos de Atila ahora estaban fijos en Carl. Ella nunca olvidará esta luz. Aunque fue la encarnación la que fue derrotada por la luz, ella también vio el recuerdo de la encarnación siendo derrotada. El recuerdo fue cargado en el banco de memoria por la encarnación antes de su muerte y fue compartido con ella. Aunque los recuerdos en el banco de memoria no contienen ninguna emoción y son solo los recuerdos más fríos, incluso en esos recuerdos fríos, Atila recordó esa gloria. El santo espadachín de las estrellas. Esta fue una de las pocas cosas que le dejaron impresión, aparte de la destrucción. Este profundo recuerdo también la hizo levantarse. En ese momento, Atila irrumpió con una velocidad y flexibilidad que no eran compatibles con su enorme cuerpo. Y después de mantener cierta distancia, sostuvo la enorme espada en sus manos con ambas manos, con la punta de la espada hacia abajo, y la mantuvo en posición vertical. Ella giró y se formó un torbellino aterrador. Fue en ese momento cuando la punta de la gran espada sostenida por Atila presionó directamente contra el punto más afilado debajo de la boca del tornado. Ella giró su cuerpo, saltó, cruzó sus manos sosteniendo la empuñadura de la espada, y luego, usando la inercia de su cuerpo, reunió toda su fuerza y balanceó la espada envuelta en un torbellino hacia el punto donde Carl estaba cayendo. Carl cayó desde una gran altura, y para él la espada de Atila parecía como si el mundo entero estuviera presionándolo. Debido a su rápida velocidad, incluso genera calor, emitiendo llamas y luz roja. La aterradora temperatura alta y la presión del viento, y luego la gran espada.
Pero Carl simplemente ignoró estas cosas. Se fijó en la posición de Attila y agarró la espada un poco más fuerte con ambas manos. Pero, la mesa redonda no comenzó. Tal vez sea porque Altria no está aquí, o tal vez sea porque este es un mundo informático. Entonces parece que la reunión de la mesa redonda no comenzó, y los 13 sellos en la espada sagrada todavía están allí. Al ver esta situación, Carl frunció el ceño. Pero justo cuando estaba a punto de tomar otras medidas, una voz mecanizada resonó entre los escombros de la torre central rota de abajo. Expandir permisos. Junto con este sonido, los 13 sellos de la espada sagrada de la estrella se rompieron en un instante. Entonces, sin tener tiempo para pensar en tantas cosas, Carl de repente vertió todo el poder mágico y la luz de las estrellas de su cuerpo en la espada sagrada. En ese momento, los espectadores que se encontraban en el suelo lo notaron. A Carl no le importó el ataque de Attila. Fuera ahora o en ese preciso instante, parecía estar dispuesto a luchar contra Attila de forma rápida y decisiva con la intención de arriesgar su vida. No quería perder el tiempo ni tampoco quería que Attila y su batalla tuvieran un mayor impacto aquí. Antes de que Emilia pudiera terminar su exclamación, una luz dorada brilló desde el cuerpo de Carl. Esa luz pura era como un sol encendido en el cielo. Defensa absoluta. La espada de Attila fue desviada una vez más por la defensa absoluta de otrora. Y debido a que la fuerza de este ataque fue demasiado grande, después de que la espada de Attila rebotó, sus nudillos se rompieron directamente y perdió su centro de equilibrio. Carl blandió la espada sagrada que tenía en la mano directamente hacia Attila. Espada de la victoria prometida, Excalibur. El resplandor dorado formó un enorme corte. La luz y el calor del mundo entero se reunieron en este momento. En ese momento estalló un aterrador torrente de energía. El resplandor dorado con el destello de las estrellas se extendió directamente a todo el mundo informático. Así como el universo se abre, el cielo se hizo añicos. El cielo originalmente oscuro y caótico se tiñó de oro puro. Carl aterrizó en el suelo con tanta gloria y se mantuvo firme en el suelo, bañándose en la luz sagrada que descendía del cielo, sosteniendo la espada sagrada, como un gran héroe de la mitología. Attila, cuya conciencia se iba nublando poco a poco, miró a Carl de esta manera. Ella no morirá. Después de que su voluntad y su fuerza fueron quebrantadas, estas cosas regresarían a su cuerpo sellado. Debido a su estructura especial, morir en el mundo informático no supone ningún problema para Attila. Pero ella lo recordó. Recuerde esta escena. Recuerda la emoción de este momento. Recuerde esta figura sosteniendo la espada sagrada de la estrella. En términos generales, una vez que sus recuerdos se transfieren al banco de memoria, se comparten con Attila. Pero ella no transmitió este recuerdo del mundo de la informática. Porque lo que ella quiere preservar no es solo el recuerdo, sino también las emociones contenidas en el recuerdo, que no sabe cómo describir. Santo espadachín de las estrellas, esta es la gloria que superará tarde o temprano. Entonces espera hasta que un día pueda salir del sello. Llegue ese momento, que supere esta gloria. En cuanto a esta vez. Attila cerró lentamente los ojos. Esta vez ganas. Carl derrotó al titán. Pero sus ojos miraban las ruinas de la torre central. En ese lugar, una bola de luz azul voló y voló desde las ruinas hacia Carl. Soy el centro del mundo informático. Sin su protección, este mundo ya estaría destruido. Carl escuchó esta voz mecanizada, pensó en la voz que lo ayudó a abrir el sello antes. Pero comparado con esto, miró a su alrededor, viendo el mundo informático que parecía aún más una ruina que antes, y no pudo evitar sonreír amargamente y sacudir la cabeza. Hablando simplemente de este mundo, no protegí nada. Así que no me agradezcas. Además, ahora tengo prisa. Necesito encontrar el clon de otro. Al escuchar lo que dijo Carl, la bola de luz parpadeó unas cuantas veces, y luego, cuando Carl se dio la vuelta para irse, su sonido volvió a sonar. ¿Puedo ayudarle? Accidentalmente me quedé dormido, iba a escribir algo, pero terminé dormido en el escritorio, pospondré la actualización de hoy para la tarde. Comeré y luego volveré para actualizar. Y para aquellos que no actualizaron esta mañana, les debo 4 capítulos extra, haciendo un total de 5 capítulos. Lo siento mucho. 26. No tengo un sueño, pero puedo proteger los sueños de los demás. Para el sistema central del mundo leptónico, es muy fácil encontrar algo en este mundo informático. Lo que necesitamos encontrar en particular son los datos del Sessin Kiara de hoy. Apenas 5 segundos, el centro no solo completó la exploración, sino que también completó un complemento que parecía un mapa de juego en tan poco tiempo. Carl, Zuye, Emilia y el Kid vieron un mapa así en ese momento. El mapa aparecieron claramente innumerables puntos rojos de luz. Estos puntos de luz estaban ocultos en este mundo informático que había sido destruido en gran parte y del que solo quedaba una pequeña parte. Luego, en la parte superior del mapa, se registró cuidadosamente un recuento total. Cantidad: 57, 83, 61. Aunque este número está muy por debajo de la sensación de infinito, en realidad es muy grande. Cerca de 580.000. Este fue el resultado después de que Carl usó su movimiento definitivo para matar a una pequeña mitad de ellos. Si fue al principio, podría haber habido hasta 1 millón antes de que se dispersara. Si se lo entregaran a 4 personas comunes y corrientes, y mucho menos a 1 millón de Killing y Kiwanks, incluso si fuera 1 millón de cerdos, no podrían matarlos a todos incluso si se les pidiera que lo hicieran en 3 días. Pero afortunadamente aquí no hay gente común. Déjamelo a mí, y deja que Zuyue vaya allí. Luego el Ket irá allí, y finalmente, Carl volvió su mirada hacia Emilia. Para ser honesto, el clon de Kiara Assassin no es muy fuerte. Ella misma se dividió en 1 millón de partes, y cada parte fue debilitada por la autoridad de Zuyue.
Después de tal debilitamiento, la fuerza individual de Cecil Kiara no era muy fuerte, e incluso el Kid no tenía presión para lidiar con ella, pero Emilia, ¿puede hacerlo? Carl pudiera decir algo, el sistema central se transformó en una bola de luz y voló al lado de Emilia. Déjame acompañarlo. Aunque el cuerpo principal está gravemente dañado, aún puede usar parte de su autoridad e incluso luchar. Al oírlo decir esto, Carl asintió. Sin embargo, durante su tiempo libre limpiando esta parte de Cecil Kiara, Carl también dirigió su atención a Emilia. Durante la batalla grupal, Emilia sacó una gran espada que parecía un fragmento y la balanceó entre la multitud, mientras que el sistema central siguió a Emilia, disparando constantemente algunas balas de luz como un cañón flotante, ocasionalmente dándole a Emilia algo de autoridad e incluso disparando un rayo de luz con poder decente. Aunque Carl nunca había jugado a este juego, había oído a sus compañeros de clase mencionarlo antes y los había visto jugar a un juego así, creo que su nombre era Neil o algo así. Parece que el protagonista de la historia se siente así, y todos tienen el pelo blanco. Aunque se quejaba en silencio en su corazón, las manos de Carl no se detuvieron en absoluto. Sin embargo, como estos Cecil Kiara no eran personas sin cerebro, todavía eran muy buenos para esconderse. Al principio, el número era grande y era fácil de encontrar, pero a medida que el número se hacía cada vez más pequeño, la dificultad de encontrarlo se hacía cada vez mayor. Sin embargo, si los cuatro trabajan juntos durante unos días, eventualmente podrán completar tal tarea. Probablemente en el último minuto del último día, el número en el mapa finalmente volvió a cero. De Carl volaba salvajemente en el espacio. Finalmente regresó a él bajo el control de Carl. Los últimos son muy difíciles de encontrar. Por suerte, la espada de la victoria también puede buscar enemigos. De lo contrario, no podríamos hacerlo en el tiempo limitado. Bueno, se acabó el tiempo, es hora de regresar. El último minuto y la puerta cedida por Gaia se abrió. Emilia se rascó la cabeza y caminó hacia la puerta. Me siento aliviado de poder luchar junto a ustedes. Al menos pude completar estas misiones sin morir tan a menudo. Es una sensación completamente diferente a las misiones anteriores. Al escuchar a Emilia decir esto, Carl sonrió. Así que así es como solías trabajar, no te preocupes, encontraré la manera de hablar con Araya más tarde. Eso sería de gran ayuda. Carl y Emilia conversaron casualmente de esta manera, y luego vio a Emilia entrar al portal, seguido por el Ket y finalmente Fuyue. Carl se detuvo justo frente a la puerta. El sistema central se encontraba a una distancia relativamente lejana para despedir a Carl y a los demás. Entonces la espada de la victoria cayó del cielo y atravesó su cuerpo. Sonido metálico, se escuchó el sonido del metal conectándose y la luz violeta formó una barrera en un instante. El camuflaje azul estaba roto. Aunque no era tan enorme, Kiara Cecil, que aún era más de 20 veces el tamaño de un humano, reveló su figura. Al verla así, Carl suspiró levemente. No es tan sencillo después de todo. Carl se dio la vuelta, dando la espalda a la puerta que se cerraba gradualmente, y la espada de la victoria voló a su lado y quedó atrapada en su mano. Kiara Cecil observaba desde la distancia a Carl, que se había dado por vencido y había regresado, y no pudo evitar entrecerrar los ojos. ¿Cómo te enteraste? La espada de la victoria volaba por el cielo mientras buscaba al enemigo al final, esto significa que Cecil Kiara aún no ha sido asesinado. Además, cuando estaba cazando tus clones antes, ya había puesto este mundo patas arriba, así que si tengo que decirlo, solo puede ser tú, y probablemente todos piensen que soy el tipo de héroe que confía en cualquiera, pero en realidad solo soy una persona perezosa que no cree en la bondad repentina. En otras palabras, no se trata de cómo te descubrí, sino de que no confié en ti desde el principio y pensé que eras sospechoso. Al escuchar lo que dijo Carl, Cecil Kiara se quedó atónito por un momento, luego de repente se rió. ¿Es por eso que decides quedarte y verificar tu conjetura? ¡Qué tontería! Han pasado 3 días y tu voluntad y tus fuerzas no han regresado. ¿Crees que este asunto se puede resolver tan fácilmente? En definitiva, lo que obtuviste es solo una suposición. Por un lado, es una suposición que podría traer un desastre en el futuro, y por otro, podrías morir directamente. Tú, antes de que Cecil Kiara pudiera terminar sus palabras, Carl dio la respuesta como si fuera algo natural. En comparación con tu propia vida, por supuesto que elegirías prevenir un gran desastre que pudiera ocurrir en el futuro, ¿verdad? Objetiva de Carl, Cecil Kiara no supo qué decir. Enfrentándola de esta manera, Carl pulió las runas de la espada de la victoria, luego apuntó la espada hacia ella y habló con una sonrisa. Yo también creo que esta idea es estúpida. Si me hubieras conocido antes, quizá habría dudado mucho sobre este tema, pero ahora, Carl miró a Cecil Kiara frente a él, el aura de la segunda ley comenzó a fluir y también entró directamente en una posición de lucha. En lugar de renunciar a mis propios sueños, prefiero proteger los sueños de los demás. 27. Recordatorio de Seso en Kiara. Sonido metálico, la espada de la victoria chocó con la palma de Cecil Kiara. En un instante, la energía púrpura y la luz de las estrellas se acoplaron en el aire. Kiara Cecil no es un tipo fácil con el que tratar. Esto se puede ver en el hecho de que ella siempre tenía un plan de respaldo cuando se vio obligada a enfrentar situaciones desesperadas varias veces antes de que la otra parte creciera. Ahora parece que no tiene ningún plan B y se ha vuelto más difícil tratar con ella. Cañón de éter infinito, Carl levantó la espada de la victoria, con la punta de la espada apuntando a Kiara Cecil. En un instante, innumerables energías fueron extraídas del mundo paralelo y se fusionaron en la espada de la victoria en su mano. Este es un golpe tan poderoso que podría destrozar la Tierra.
Aterrador destello de luz explotó cada vez más puramente durante el bombardeo, y después del fuerte ruido que sacudió la tierra, el sonido de todo el mundo informático pareció desaparecer en ese momento. Nada mal, Cecil Kiara empujó sus manos hacia los lados, y cuando el humo se disipó, el suelo de este mundo informático, que ya era una ruina, se hizo añicos en varios pedazos y se rompió por completo. Si esto no fuera el mundo de la informática, me resultaría muy difícil tratar con usted incluso en mi mejor momento, pero esto es el mundo de la informática, y quien tiene la autoridad tiene la ventaja. Ahora Zuyo se ha ido. El cubo está roto. Kiara Cecil tiene control completo sobre toda la autoridad en este mundo. Un momento, el enorme aumento cayó sobre ella, y luego un debilitamiento significativo cayó sobre Carl. Carl, lo último que deberías hacer es pelear conmigo en un lugar como este. Probablemente estoy familiarizado con tus métodos. Tugungnir. Tu espada sagrada de las estrellas debe ser autorizada para desplegarse plenamente en el mundo informático. Tus artes marciales y habilidades físicas se han debilitado tanto que algunas han perdido su efectividad. La segunda ley, no puedo interferir en esto, pero podría ser mi oponente si solo te basas en la segunda ley. Para ser honesto, es difícil. Si fuera el tercer método, el quinto método o algo así, la batalla probablemente sería más fácil. Pero el segundo método, para las bestias sin pasado ni futuro, la segunda ley está sujeta a ciertas restricciones. Si Carl fuera realmente un egoísta puro, podría haber huido a otro mundo paralelo ahora mismo, sin importarle si ese mundo fuera destruido o no. Pero él no es ese tipo de persona, por lo tanto, se prohibieron una gran cantidad de métodos y se les agregaron restricciones. En tales circunstancias, la batalla con Kiara Cecil se volvió cada vez más difícil. Esta es exactamente la situación que Cecil Kiara necesita. Porque su objetivo nunca ha sido derrotar al enemigo. Si se tratara simplemente de derrotar al enemigo, ella podría derrotar a sus enemigos en cualquier momento, pero eso no era lo que ella quería. Lo que más quería ver era al chico frente a ella cayendo en el deseo, estando sobresatisfecho por el deseo, y luego desmoronándose gradualmente, pero aunque la situación actual es extremadamente desesperada para Carl, este tipo sigue siendo tan directo y decidido como siempre, y no tiene el deseo ni la ira de matar al enemigo. Al igual que el segundo método y la bestia no tienen una buena relación entre sí. Para Kiara Cecil, Carl es el enemigo más difícil de enfrentar. Ella busca el amor propio extremo. Deja que los demás se den amor a sí mismos y luego satisfagan sus deseos de obtener placer. Aunque Kiara Cecil obtiene placer de muchas cosas, esta es la que más le gusta. Pero, eres un chico vacío, sin sueños ni corazón. Quiero verte disfrutar de tus deseos. Kiara Cecil empujó su puño frente a Carl. Si hubiera estado en su mejor momento, podría haber contraatacado de frente. Es un hombre, un dragón y un dios al mismo tiempo, y lleva el fuego restante de la era de los dioses. Aunque parece tener muchas debilidades, en realidad estas cosas le aportan mucho. Sin embargo, ahora que sus atributos físicos se han debilitado enormemente, Carl ya no podrá contraatacar de frente. En lugar de eso, simplemente confió en sus habilidades para bloquear el puño de Kiara desde un lado, y luego, sosteniendo la espada de la victoria y la espada sagrada de las estrellas, corrió hacia Kiara y la cortó desde el frente. Antes de que pudiera reaccionar, la otra espada le atravesó el pecho y le cortó el cuello. Sin embargo, cuando la energía púrpura se condensó, ella se recuperó nuevamente y Carl retrocedió una distancia sin expresión, evitando su ataque indiscriminado y se preparó para cortarle la cabeza la próxima vez. Cuando el cuerpo está debilitado, hay que confiar en las habilidades. Si no puedes mostrar plenamente tus artes marciales, utiliza trucos y armas para coordinarlas. Dado que el poder de las armas no se puede utilizar en su totalidad, debemos destacar sus ventajas de no tener restricciones. Kiara Cecil ni siquiera se dio cuenta de que cuando se enfrentaba a Carl, claramente se enfrentaba a un héroe, pero este tipo de héroe gradualmente la hacía sentir un poco fría y un poco aterradora. Sin corazón, sin sentimientos, sin sueños, sin deseos, no me enojaré conmigo mismo, no hablaré con mis enemigos, no me sentiré cansado y no mostraré ningún defecto, no importa cuánto lo restrinja, no puedo debilitar la amenaza que representa para mí, no importa qué medios se utilicen, no hay forma de detener su avance. Kiara Cecil ahora está resucitando con la autoridad del mundo de la informática. El número de resurrecciones al principio es muy grande. Y ahora, el aparentemente gran número de resurrecciones no parece tan confiable. Porque, ese tipo inexpresivo y tan restringido realmente tiene más de 1000 formas de suicidarse en una situación así. Pero no fue este tipo de lugar lo que hizo que se sintiera un poco asustado. Pero en ese momento, Carl no parecía un ser vivo, sino más bien el arma más fría y afilada. ¿Desarrolló este tipo de personalidad de forma natural? ¿Sabe que tiene este lado suyo? Si él mismo no lo sabe, y no se desarrolló de forma natural, entonces ¿quién cultivó ese carácter en él de manera imperceptible, y qué va a hacer con esta arma? Al pensar en esto, Kiara Cecil sintió un escalofrío en la columna. Entonces ella sonrió. Y se rió alegremente. Kiara Cecil, cuyo corazón fue traspasado por Carl por última vez, sostuvo a Carl, quien había sacado la espada de la victoria, en ambas manos, bajó la cabeza y habló con una sonrisa. Aún así fui derrotado por ti, y si todo sale como esperaba, entonces incluso si tu fuerza y voluntad no regresan a tu cuerpo durante más de una semana, no tendrán ningún efecto en ti. Habiendo dicho esto, Kiara Cecil originalmente quiso decir algo, pero de repente sintió como si algo dentro de su cuerpo explotara. La violenta explosión hizo que su enorme cuerpo se agrietara y la luz dorada continuó saliendo de las grietas.
Kiara Assassin arrojó a Carl directamente a un lugar lejano, y luego, cuando uno de sus ojos fue atravesado por la luz dorada y estaba a punto de morir, saludó a Carl con una sonrisa muy feliz en su rostro. No lo veo, pero todo esto debería desarrollarse de una manera muy interesante. Si es lo que pienso, tengo muchas ganas de ver cómo reaccionarás después de saberlo todo. No, si eres tú, incluso en ese momento, quizá tengas que mirar todo el mundo con cara de pocos amigos, pero quiero recordarte, ten cuidado. Originalmente, Kiara pensó que podría terminar lo que estaba diciendo, pero antes de que pudiera terminar, la otra parte pareció haber detonado una bomba dentro de su cuerpo. La luz dorada y abrasadora la convirtió en cenizas en un instante, y ella nunca llegó a decir la última frase. Todo esto en silencio. Para ser honesto, no estaba interesado en lo que dijo Kiara Assassin. Después de todo, la otra parte es una bestia que se especializa en el nivel espiritual, por lo que si se puede confiar en lo que dice es una pregunta. Y después de que termines tu trabajo, regresaré y le pasaré la ubicación a Skatach. Es difícil saber si podré regresar con vida, ¿y el futuro? ¿A quién le importa ese tipo de cosas? 28. La Federación sin Carl ha perdido el contacto en el mundo informático. Debido a este incidente, Emilia, Gaia, el Kito y Zuye, quien estaba apegado a Arteluki, se reunieron en una pequeña habitación oscura en la corte real, estudiando en silencio. En cuanto a Alaya, como conciencia humana, se le asignó una tarea importante: disfrazarse de Carl. ¿Qué debo hacer? Carl no ha vuelto en tanto tiempo. Su corazón ha dejado de latir. ¿Hay alguna esperanza para él? La expresión de Shirou no parecía muy buena. Para ser honesto, tenía una muy buena impresión de Carl. Aunque ahora tiene una aversión natural hacia los héroes y otros tipos demasiado ingenuos, sorprendentemente no odia a Carl. Incluso le hace sentir un poco amigable y un poco de anhelo por él, y no se siente celoso en absoluto. Si realmente se hubiera convertido en un compañero justo como mi ingenuo yo había imaginado, entonces la imagen ideal debería ser Carl. Así que, aunque sabía que ser un héroe era considerado una profesión de alto riesgo, del tipo que te da seguro tan pronto como te unes, todavía quería rescatar a Carl. Su cuerpo está bien, pero su voluntad y poder parecen haber luchado con algo en el mundo de las computadoras. Debería no estar familiarizado con las reglas de ese mundo, y puede que se esté enfrentando a una bestia, Kiara, que domina todas las reglas, por lo que su cuerpo aquí está bien, pero si su voluntad y poder pueden regresar de manera segura es un problema. Al escuchar a Gaia decir esto, Zuyoe apretó los dientes. Voy a salvarlo. Zuyoe estaba un poco reticente. Era obvio que Carlos dejó regresar en ese momento porque conocía el peligro del asunto y no tenían tiempo, y luego se quedó para resolver los problemas restantes. Después de todo, estrictamente hablando, entre los cuatro, no importa si solo Zuyoe no regresa. Además, Zuyoe también puede controlar la autoridad, lo que lo hace adecuado para luchar contra Kiara. Pero la fuerza de Zuyoe se había agotado a la mitad. Si realmente pelearan, definitivamente no sería rival para Kiara. Y Emilia, este tipo es incluso más débil que Zuyoe, que ha perdido la mitad de su fuerza. El Ket, si no regresa en 3 días, su cuerpo tendrá problemas. Un cuerpo que ha perdido su fuerza y voluntad y permanece en estado de muerte durante más de 3 días, esto es absolutamente un golpe devastador incluso para el verdadero ancestro. Oh, no, después de todo, tu poder también se fue, por lo que estuviste en un estado de muerte como humano durante 3 días. Las consecuencias son predecibles. Dentro de 3 días, siempre y cuando Gaia y Alaya estén allí. Más de 3 días, eso no es aceptable. Solo alguien como Youxin, cuya estructura corporal y material son completamente diferentes y que puede sobrevivir en un estado muerto durante mucho tiempo, puede sobrevivir en ese mundo. Se quedó porque lo sabía. Por eso Zuyoe no estaba dispuesto. Para él, esto equivale a perder otra vez. No solo perdió ante el héroe, sino que también fue engañado por ese Kiara. Luego le pidió al héroe que limpiara su desastre, Zuyoe, e incluso puso al héroe en el peligro en el que se encuentra ahora. Mataré a esa supuesta bestia. Zuyoe nunca había estado tan enojado. Esta es la primera vez que esto pasa. Esta es la primera vez que quiero simplemente destruir algo. Gaia permaneció sin expresión después de escuchar lo que dijo Zuyoe. En su opinión, la actual Zuyoe se puede describir en 4 palabras: impotente y furiosa. Y cuando Zuyoe habló, Shigon también habló. Si tú vas, yo también iré. Después de abrir la boca, todos los ojos se volvieron hacia él. Emilia sabía que no era rival para el otro partido, pero, en fin, he muerto incontables veces trabajando para Alaya. He pasado por este ciclo de luchar, morir, revivir y volver a luchar, he superado todo esto. Ahora usaré esta habilidad para hacer lo que quiero. Emilia sintió que sus pensamientos eran un poco ingenuos. Justo como solía ser. En ese momento, incluso sintió que su yo ingenuo del pasado no era tan molesto. Por eso sus ojos parecen serios. Porque ya había visto el infierno antes, y por eso era consciente de ello desde hacía mucho tiempo. Aunque me cueste 100 veces, 1000 veces, 10.000 veces, 100.000 veces, o incluso 100 millones de veces, al final lo lograré. Para ser honesto, en comparación con la rabia impotente de Zuyoe, Gaia piensa que Emilia tiene más posibilidades de tener éxito, pero, así es como Alaya le ha estado dando órdenes a su guardián todo este tiempo. Es tan despreciable. En cuanto a el Ket, aunque escuchó a Zuyoe y Emilia decir esto, no dijo nada en ese momento. Porque tiene muy clara su situación. Aunque mi cuerpo se ha recuperado desde que regresé, todavía no se ha recuperado del todo. Entonces, no puede causar problemas en este momento. Gaia sintió las miradas de Zuyoe y Emilia, y finalmente cedió. Te dejaré ir después de hacer algunos preparativos.
De lo contrario, tus posibilidades de éxito son muy escasas. En cuanto a Carl, mejor no lo subestimes. Aún puede resistir un tiempo. Alaya sintió que Carl no estaba viviendo una vida humana. Hizo una investigación exhaustiva del trabajo de Carl antes de disfrazarse de Carl. Luego descubrió que Carl manejaba muy bien cada trabajo. Él personalmente investigaría cualquier trabajo que pudiera. Básicamente, nunca hubo problemas con el trabajo que realizó. Miraba 3 pasos hacia adelante antes de dar uno y siempre tomaba decisiones relativamente correctas. De lo contrario, un grupo tan grande como la Federación se habría dispersado hace mucho tiempo. Al principio, Alaya pensó que esto no era difícil. Ella sintió que si Carl podía hacerlo, ella también podía hacerlo. Pero después de transformarse en Carl y realizar un día de trabajo, descubrió que era demasiado difícil. Sin mencionar que se hizo pasar por Carl y salió a tomar algo, ni siquiera pudo terminar su trabajo en todo el día. No fue hasta el tercer día que apenas me adapté a la intensidad del trabajo y poco a poco fui recuperando el trabajo que me había perdido de los días anteriores. Aunque esto garantizará que no habrá problemas con la Federación, pero, no estaría bien dejarle este tipo de cosas a Emilia antes. TSK, ese tipo ahora se ocupa de los asuntos de Carl, así que ahora tengo que hacer todo este trabajo. Alaya todavía estaba bastante infeliz. Entonces, después de soportarlo durante 4 días, finalmente no pudo soportarlo más. Ella no hará nada que tenga un gran impacto en el mundo. También le prometió a Gaia que no haría nada precipitado. Pero para que ella reuniera a todos los altos funcionarios de la Federación para manejar asuntos oficiales, ¿verdad? Olvidémonos de aquellos que no son confiables, pero Skatach, Morgan, Altria, Nero no es gran cosa llamar a estas personas para manejar los asuntos oficiales aquí, ¿verdad? Pero de acuerdo con la personalidad de Carl, no parece apropiado reunir a un grupo tan grande de personas para tratar asuntos oficiales, entonces a Alaya se le ocurrió una buena idea. Al día siguiente, esta noticia llegó a Skatach, Morgan, Altria y Nero. Fuente: Carl enfermo crítico, venga rápido. 29. Advertencia de alta energía. Alaya existe. Hay una razón por la que la eligieron para interpretar a Carl. Si fuera otra persona, probablemente haría algo que exponería sus defectos, pero Alaya haría algo que podría ser inexplicable, pero cuando lo piensas detenidamente encontrarás que todas son cosas que Carl podría hacer. Como fingir estar enfermo. Alaya se puso cuidadosamente en el lugar de Carl. No dejará ningún trabajo importante sin atender. En ese caso, puedo fingir que estoy enfermo y llamar a Skatach y a los demás, luego puedo acostarme y disfrutar del cuidado y dejarlos ir a trabajar. El país estará seguro y la gente estará feliz, ¿no sería maravilloso? Extendiendo las manos. Lo peor de fingir que estás enfermo es el miedo a que te descubran, pero eso no importa. De todos modos, si Carl no regresa en unos días, estará muerto. En tal situación, también puedes elegir si arrojarle el desastre o morir en el acto y ascender al cielo. Entonces a Alaya se le ocurrió esta buena idea y felizmente envió la comunicación en ese momento. Luego, al segundo de haber enviado la comunicación, sintió algo en el corazón y quedó postrado en cama en el lugar. Tenía fiebre alta, estaba mareado, tenía tinnitus, visión borrosa y dificultad para respirar. Parecía que estaba a punto de tomar su último aliento. Cuando se trata de fingir una enfermedad, Alaya es definitivamente una profesional. Porque no importa lo buenas que sean las habilidades de actuación de otras personas, la tuya es solo actuación. Y esto de Alaya es cierto, ella no estaba fingiendo, sino que realmente adaptaba estos estados a ella misma. Por supuesto, para ella son cuestiones menores. Sin embargo, siempre que se ponga en el lugar de un paciente real, se sentirá como si estuviera realmente gravemente enferma. Entonces acostado en la cama, Alaya dijo estas palabras con su último aliento. Los esperaré y luego podré descansar bien. Debido a que la Federación popularizó los sistemas de teletransportación, Skatach y los demás se reunieron rápidamente. Todo el mundo sabe que, aunque a Carl le gusta relajarse un poco, no haría algo así en circunstancias normales. ¿Gravemente enfermo? Esto debe ser falso. Si Carl está gravemente enfermo, ¿hasta qué punto han evolucionado los virus en esta tierra? Así que probablemente fue porque Carl había estado demasiado ocupado últimamente y quería pedirles que vinieran a ayudarlo para poder ser perezoso. No es nada. Incluso Skatach podría entenderlo. Después de todo, Carl no haría esto si no se sintiera incómodo hasta cierto punto. Entonces déjame el trabajo a mí más tarde, y luego ve y acompaña a Carl primero, y yo iré cuando termine el trabajo. Skatach dijo esto y luego caminó hacia la oficina de la Corte Real. Los demás se miraron entre sí y luego sacaron las cosas que habían traído del equipo espacial. Altria sacó una bolsa de patatas. Parecía que había algún condimento en el fondo de la bolsa. Morgan sacó una botella de poción rosa y luego se dio cuenta de que había tomado la equivocada en el momento en que la sacó. Lo guardó y rápidamente sacó una botella de vino. Finalmente, Nero sacó el micrófono que Carl había preparado especialmente para ella, el cual fue hecho mediante un ritual especial y alimentado por magia. Al principio, los ojos de Altria y Nero estaban puestos en Morgan. Acabo de verte sacar una botella de poción rosa. Al escuchar la pregunta de Nero, Morgan rápidamente comenzó a explicar con seriedad. Junté todas las botellas y frascos, pero me equivoqué de uno. Es principalmente esta botella de vino. Aunque Carl no hubiera dicho nada, habría planeado enviársela en los próximos días. No esperaba que enviara un mensaje así esta vez, así que se lo envié directamente. ¿Vino? ¿A Carl le gusta el vino? Nerón estaba un poco desconcertado. Entonces Morgan sonrió y negó con la cabeza.
No, se dice que esta botella de vino es la que los padres adoptivos de Carl enterraron el día que lo adoptaron. Es un vino de cumpleaños. Aunque la elaboración no sea muy buena, Carl ha mencionado varias veces que se resistía a beberlo. Parece algo muy importante. Pero algo sucedió antes y se perdió. Así que empecé a buscarla, la encontré y la desenterré hace poco, así que quería devolvérsela. Altria y Nero miraron la etiqueta de piel de cordero muy dañada en la jarra de vino, en la que aún apenas se podía ver el nombre de Carl, y asintieron por un momento. Carl estará feliz si ve esto. Morgan asintió y luego miró a Altria primero. Papas y condimentos, ¿has aprendido a cocinar recientemente? Al escuchar a Morgan decir esto, Altria sonrió. Bueno, Gao Wenkin y yo aprendimos hace poco a hacer puré de papas. Aunque no lo hago tan bien como Carl, mi habilidad es casi tan buena como la de Gao Wenkin. Solo quería preparar un poco para que Carl lo probara. ¿Sabe cocinar Gawain? Como creadora y madre de Gawain, esta fue la primera reacción de Morgan. Pero cuando pensó en Mordred con cuidado, se sintió aliviada. Mientras estés vivo, crecerás. Tal vez Gawain haya aprendido a hacer puré de papas recientemente. Entonces no le importó y continuó hablando con Altria con una sonrisa. Ya que lo hiciste, me interesa. Al escuchar a Morgan decir esto, Altria asintió seriamente. No os preocupéis, he traído muchas patatas, seguro que habrá suficientes para que comamos. Morgan todavía no entendía qué significaba para Altria describir la comida como mucha, por lo que simplemente sonrió y asintió con la cabeza a Altria sin pensar mucho. Después de que las dos hermanas terminaron de contar sobre los suministros de consuelo que iban a traer, ambas dirigieron su atención a Nerón. Por la que no pregunté antes es muy simple. Porque ya sabían lo que Nerón iba a hacer. Entonces, cuando Nero notó sus miradas, no dijo mucho, solo sonrió. No te preocupes. Carl seguramente estará de muy buen humor después de escuchar cantar a Yu. Alaya no sabe a qué se enfrentará a continuación. En ese momento ella estaba acostada en la cama leyendo un libro de la misma manera que Carl. Este libro no es propiedad original de Carl. Ella simplemente lo recogió de otro lugar. Arriba se escriben varias cosas relacionadas con la visita a los enfermos. He dicho que es incómodo cuando un paciente está enfermo, pero puede descansar, ser atendido y quizás hasta comer bien. Bueno, Carl lo escribió. Cuando pensó en esto, Alaya comenzó a reír. ¿Por qué Carl haría algo tan problemático como escribir un libro sin ningún motivo? Debió haber tenido la misma idea que yo y planeaba fingir estar enfermo y tomarse un descanso. Pero no registré deliberadamente su simulación de enfermedad en mis registros de observación, parece que no tuvo tiempo de fingir estar enfermo o simplemente fingió estar enfermo una o dos veces, y no esperaba descubrirlo por casualidad. Pensando en esto, Alaya guardó el libro y se acostó obedientemente. Sintiendo la suave cama, sonriendo como un niño. Ser atendido, no tener que trabajar, poder comer bien bueno, experimentemos la diversión de ser humanos después de mucho tiempo. 30. Falda interior. 10.003.992 Grupo de intercambio y comunicación 8.39.213 4 ¿Cómo vivió Carl hasta esta edad? Aquí vamos. Morgan abrió la puerta de la habitación, seguido por Altria y Nero. Carl, originalmente, pensaron que verían la apariencia perezosa de Carl después de entrar a la habitación, pero de hecho, vieron a Carl acostado en la cama, respirando débilmente, abriendo lentamente los ojos y extendiendo su mano temblorosamente hacia ellos. Por fin estás aquí, frente al ver a Carl así, Morgan y los otros tres corrieron directamente a la cama. Nero corrió hacia adelante y agarró la mano de Carl. Carl, ¿estás realmente enfermo? Para ser honesto, esto era algo en lo que los tres nunca habían pensado antes de venir. Debido a que la tecnología mágica es popular en la Federación, el concepto de virus ya existe. En tales circunstancias, era natural que al principio no pensaran que ningún virus pudiera invadir el cuerpo de Carl. Pero no esperaba que Carl estuviera realmente gravemente enfermo. Lo siento. Nero tenía una expresión muy triste en su rostro mientras sostenía la mano de Carl. Altria y Morgan también estaban un poco callados. Y Alaya, que estaba disfrazada de Carl, bueno, aunque no quería quedarse callada, no sabía qué decir. Entonces la atmósfera quedó en silencio. Después de un largo rato, Morgan se puso de pie. No se pongan así, solo está enfermo, debe haber una manera de curarlo. Ustedes dos ocúpense de Carl primero, yo movilizaré a todos los médicos y el equipo de la Federación. Morgan apretó los dientes mientras decía esto. Para ser honesto, ni siquiera ella tenía grandes esperanzas de poder curar a Carl. Porque el mejor médico de la Federación, o el médico más conocido, es Carl. Él se encuentra en esta condición ahora. ¿Realmente ayudará a encontrar otro médico? Pero aunque sea inútil, debemos hacer un último intento. Con este pensamiento en mente, Morgan se giró y se fue después de dejar atrás a Altria y Nero. Después de un momento de silencio, Altria y Nero finalmente forzaron una sonrisa. Al fin y al cabo, Carl ahora está gravemente enfermo. Si ya no pueden acompañar a Carl con una sonrisa, qué miserable será. Entonces voy a cocinar. Nero, tú canta para Carl. Si quiere descansar, déjalo dormir un rato. Skatach se encargará del trabajo y la hermana Wan contactará al equipo médico. Luego, nos encargaremos de cuidar a Carl. Bueno, déjamelo a mí. Alaya al principio se sintió un poco avergonzada. Pero al ver que la atmósfera parecía haber vuelto a la normalidad, Alaya finalmente respiró aliviada. Miró a Altria que fue a cocinar y a Nero que lentamente sacó el micrófono, y por un momento intentó contener la risa. Parece que está mejorando.
Podrás descansar, dejarte cuidar, comer comida deliciosa y conseguir lo que deseas, sin la tortura de la enfermedad en sí. Lo que Alaya vio en el libro de Carl fue en realidad un mundo donde básicamente todos los que conoces te tratan con gentileza. Pero Alaya miró a Nero, que sostenía su mano y luego bajaba el efecto de amplificación del micrófono, mientras estaba sentado en la cama y cantaba. Aunque fingió disfrutarlo por un momento, Alaya en realidad sintió un pequeño dolor de cabeza. ¿Es esta el arma definitiva de la Federación? Un ataque mental que es efectivo incluso contra uno mismo, que es una fuerza restrictiva. Pero en las observaciones históricas que había leído, a Carl le gustaba mucho escuchar cantar a Nerón, así que ahora no podía mostrar una expresión de disgusto, y mucho menos detener a Nerón, así que esto era muy vergonzoso. Dijo Carl. Sí, real, pasé 8 largas y aterradoras horas con un terrible dolor de cabeza y la sensación de que mi cerebro temblaba. Cuando Nero finalmente se detuvo, Altria regresó. Alaya finalmente respiró aliviada. En cuanto a Altria, ella fue a cocinar antes. Recuerdo que la comida en la Federación era buena. Aunque me torturaron durante 8 horas, no estuvo mal poder comer algo bueno. Con este pensamiento en mente, Alaya se incorporó con la ayuda de Nero, y luego Altria tomó una olla, luego un tenedor, tomó un trozo de papa que aún tenía la piel y lo colocó frente a él. Al ver que Altria le pedía que hablara en serio, aunque Alaya pensó que la papa no se veía muy deliciosa, aún así le dio un mordisco. ¿Cómo puedo decirlo? Sutilmente insípido. Se añade sal y pimienta negra, las patatas en sí están efectivamente cocidas, pero no hay manera de evitarlo. Alaya todavía recuerda que la pimienta negra era muy cara en esa época. Solo la Federación tiene pimienta negra civil un poco más barata. El precio de la pimienta negra en otras regiones es más caro que el oro. Aunque en comparación con las patatas, Alaya sintió que esta cosa podría ser más adecuada para combinar con carne de res. Pero si no es malo, no tendrá nada que decir. El primer bocado se veía así. El segundo bocado, qué salado. Qué picante. Después de darle un mordisco, Alaya se dio cuenta de que no era porque Altria había puesto muy poco condimento, sino porque no lo había distribuido de manera uniforme. Dividir. Pero después de todo, Alaya también es una fuerza restrictiva. Aunque ya no sabía bien, no mostró ninguna reacción. Ella simplemente tomó un bocado tras otro. Después de experimentar las constantes sorpresas de lo insípido, demasiado dulce, demasiado salado y demasiado picante, finalmente terminó toda la olla. Justo cuando Alaya sintió que podía respirar aliviado, Altria sonrió y tomó la segunda olla de un caballero, tal como dijo Altria antes. La cantidad de ingredientes que trajo esta vez fue suficiente para que sintiera que eran muchos. Entonces tomó un trozo de patata con un tenedor y se lo puso de nuevo en la boca a Alaya con una sonrisa perfecta. Mi cuerpo ya es piña piña. Alaya estaba sentada en la cabecera de la cama, apoyada en la almohada, con un leve brillo en la comisura de la boca y los ojos mirando al techo. Se sentía morir por haber comido tantas patatas. Si no tuviera el poder de autocontrol, sentía que no sería capaz de soportarlo. Afortunadamente, Morgan regresó y le salvó la vida. En cuanto a Morgan, hermana Wam, ¿cree que sabe bien? Es un poco mágico. Al ver que Altria estaba mirando a Morgan comiendo patatas, Alay sonrió y rápidamente se acostó, cubriéndose la cara con una colcha, indicando que no podía ver ni oír nada. Preferiría morir antes que dejar morir a mi amigo. ¿Estás solo? Morgan simplemente quedó destrozado en ese momento. Sin embargo, cuando vio las ollas apiladas a su lado y pensó en lo gravemente enfermo que estaba Carl y lo mucho que acababa de comer, siguió comiendo aunque ya no quería comer más. Pero quería comer, todavía planeaba encontrar un momento apropiado para hablar con Altria y pedirle que no cocinara. En cuanto a esta cuenta, bueno, ya se acordó de Gawain. 31. Debe haber sido Alaya quien lo hizo. Los demonios están bailando salvajemente. Si hubiera que buscar un adjetivo para describir la escena que tenía ante ella, Skatats probablemente elegiría 4 palabras. Un motín de demonios. Pequeñas ollas de hierro estaban esparcidas por todo el suelo. De vez en cuando todavía se pueden ver residuos de patata. Morgan estaba tendido en el suelo echando espuma por la boca, y Altria sostenía una olla, pellizcando el cuello de Nero y metiendo algo en su boca. Y Carl, parecía muy débil y estaba acostado en la cama, tratando de fingir que solo era un actor secundario y que el papel principal no era él. Como si hubiera escuchado el sonido de Skatats abriendo la puerta, Artoria arrojó al inconsciente Nero a un lado, luego miró hacia Skatats con una pequeña olla de papas. Skatats, has vuelto. Debes estar muy cansado de tanto trabajo. Ven a comer. Al escuchar lo que decía Altria y mirar su sonrisa perfecta, Skatats sintió un escalofrío en la espalda inconscientemente. Sin duda alguna. En este momento, se enfrenta a una crisis sin precedentes. Peligro Skatats, peligro. El asunto duró desde el primer día hasta el segundo, y no quedó completamente resuelto hasta el mediodía del segundo día. Después de asegurarse de que Altria no cocinaría más, Skatats se hizo cargo de la cocina durante los siguientes días. Después de que todo estuvo bien aquí, se reunieron y comenzaron a discutir la enfermedad de Carl. ¿Por qué Carl se enfermó? ¿Será porque el virus en la Tierra empezó a cambiar? ¿O algo salió mal cuando luchó contra Zuyue antes? Skatats frunció el ceño. Ella no podía comprender en absoluto por qué Carl estaba tan gravemente enfermo. Parecía capaz de analizar las cosas con calma, pero en realidad sus piernas temblorosas debajo de la mesa demostraban que no estaba en paz por dentro. Este es el informe que hice que el equipo médico temporal reuniera cuando estábamos jugando antes. Morgan puso el informe de inspección sobre la mesa.
Es normal y los virus son todos normales, pero al mezclarse, Carl se encuentra con Alaya, que estaba acostado en la cama fingiendo estar dormido, levantó ligeramente las comisuras de su boca en un lugar donde nadie podía verlo. Al fin y al cabo, no se trata de una actuación suya, sino de una adaptación de su condición, por lo que la enfermedad es real. Jejeje, cuando se trata de actuación, no puedes vencerme, Alaya. Pero antes de que pudiera sentirse orgullosa por mucho tiempo, Altria tomó la iniciativa de hablar. Esta situación es muy anormal. Carl no se enfermaría por sí solo, así que es probable que algo lo atacara y le causara la enfermedad. Pero, a juzgar por su fuerza, supongo que Alaya probablemente lo hizo. Y Alaya, que estaba acostado en la cama, abrió los ojos casi inmediatamente en ese momento. Ella nunca había esperado que Altria de repente la apuñalara por la espalda. Pero en realidad Artoria no incriminaría a otro sin razón. Como es el rey caballero correcto, ya que Artoria lo dijo, debe tener sus propias ideas. Hoy en día, hay muy pocos seres que puedan tener un impacto tan significativo en Carl. Gaia siempre lo ha ayudado, mientras que Alaya siempre ha mostrado una inexplicable hostilidad hacia él. Así que, si no ocurre nada inesperado, Alaya debería ser la principal sospechosa. Al escuchar lo que dijo Altria, los otros tres asintieron. Nadie tiene la menor duda de que Alaya haría algo así. Después de todo, la única que tiene la motivación y la capacidad para hacer esto ahora es Alaya. Pero a pesar de las sospechas, nadie sugirió tomar ninguna acción real hasta que hubiera evidencia sólida. Pero antes de que las pruebas fueran sólidas, la culpa recayó en Alaya, no. Alaya pensó en ello cuidadosamente mientras se sentía deprimida. Parece que esto no puede considerarse como culpar a otros. Tú mismo invocaste a esta persona, creaste la enfermedad al adaptarte a ti mismo, y Carl ahora está fingiendo ser él mismo, y luego tú eres Alaya. Está bien, está confirmado, esta enfermedad fue causada por Alaya. Porque ella es Alaya. Así que, aunque Alaya estaba deprimido, no tenía mucho que decir. Incluso es difícil interrumpir su investigación. Ahora solo me queda observar cómo empiezan a hacer diversos preparativos. Entonces, Alaya comenzó a rezar en silencio para que las cosas del lado de Carl terminaran pronto. En ese momento, Carl estaba pensando en cómo regresar del mundo de la informática. El mundo de la informática está básicamente destruido ahora, pero Carl todavía permanece aquí, sin idea de cómo regresar. Ahora que había perdido la supresión de su autoridad, Carl se recuperó. Sin embargo, sus habilidades son básicamente en combate, aunque domina la magia e incluso conoce el segundo método, pero en esta situación, ¿qué otras buenas soluciones tiene excepto correr a otro mundo paralelo? Con esa idea en mente, Carl pensó detenidamente durante un buen rato y luego pensó en la puerta espacial que Gaia había abierto hacia ese lado antes. Eso no es algo que puedas aprender con solo verlo una vez. Porque es muy complicado, implica la conexión forzada entre la red mágica y el mundo de las computadoras, y también implica la conexión entre la red mágica y sus cuerpos, pero vine aquí directamente desde mi cuerpo, y si puedo regresar teletransportándome, si destrozo el espacio de la computadora, en teoría regresaré a mi cuerpo, bueno, no importa si no puedo regresar. Después de salir de aquí, al menos puedo usar la matriz de teletransportación para llegar a la puerta del sello del dios gigante. Mientras algo suceda, al menos Zuyue lo sabrá. Sin embargo, cuando se mencionó este punto, Carl pensó en el sello en el que había invertido tanto esfuerzo para reforzar fuera del sello del dios gigante. Si realmente llega a ese punto, entonces estos sellos probablemente se convertirán en un obstáculo para mí, pero no hay nada que podamos hacer al respecto. Entonces Carl tomó la espada de la victoria y, después de un largo suspiro, comenzó a pensar en cómo destrozar este mundo. Para otros luchadores, esto probablemente sería tan confuso como pedirles que hicieran estallar el mundo de un solo golpe. Pero Carl es el segundo mago. Tengo mi propia comprensión del espacio. Así que las cosas sobre las cuales otras personas no tienen ninguna opinión en realidad no son un gran problema para Carl. Al menos cuando Carl blandió la espada de la victoria en su mano, el espacio pareció ser golpeado por algo, causando algunas ondas. Al ver esta escena, Carl sonrió. Originalmente había planeado esperar hasta obtener algo útil en la lotería antes de irme, pero ahora parece que ya domino el método de usar la espada para tocar el espacio, así que lo único que queda es aumentar mis esfuerzos. Pensando en esto, Carl asintió, sonrió y apretó la espada de la victoria en su mano. Parece que funciona. 32. Carl regresa entonces, esto es lo que llamas preparación. Gaia, que ocupaba el cuerpo de Altlucci, miró a Gaia frente a él y mostró un extraño rastro de impotencia. Este tipo de expresión es en realidad muy común en Altlucci, pero rara vez aparece en Zuyue. Porque Zuyue es básicamente amable solo con Gaia y Carl, por lo que en tales situaciones, la mayoría de las veces no se siente indefenso. O bien tiene frío o bien está enojado. De vez en cuando trata a sus dos hijas, revela vagamente un poco del sentimiento de un padre. Pero no es él el único que se siente indefenso ahora. Emilia e incluso el que miraban a Gaia ahora, sin saber qué decir. Porque Gaia seguía diciendo que estaba preparado, pero en realidad les dio dos escudos a Zuyue y Emilia que iban a rescatarlos. Cualquiera podría decir que el escudo estaba hecho de metal. Quizás para la gente común, un escudo así todavía tenga cierto grado de capacidad defensiva. Si está en manos de alguna persona importante, podrá ser evaluado como un tesoro nacional en el futuro, pero ¿para qué sirven? Sin mencionar a Zuyue, incluso Emilia puede proyectar fácilmente un escudo que es 10 o 100 veces mejor que este. Entonces Gaia, ¿me estás tomando el pelo? Emilia fue franco y habló directamente. Al oírle decir esto, Gaia meneó la cabeza. No.
Aunque parecen ordinarios, de hecho, estos dos escudos están bendecidos con mi más fuerte autoridad de protección. Emilia escuchó a Gaia decir esto, no pudo entenderlo en absoluto. Pero Zuyue reaccionó después de un momento de vacilación y tomó el escudo. Ya veo. Si es esto, entonces es realmente útil. Después de escuchar lo que dijo Zuyue, Shigon también tomó el escudo. Pero después de analizarlo, confirmó que solo era un escudo común y corriente, por lo que todavía no podía entenderlo. Al verlo así, Zuyue comenzó a explicarle. La bendición es diferente de la autoridad general. En esencia, no se puede aplicar a ningún arma mágica. Así que, si necesitas hacer preparativos temporales, conviene encontrar un escudo de buena calidad. Pero lo importante no es el escudo, sino la habilidad que otorga la bendición. Zuyue extendió la mano y golpeó el escudo, luego continuó explicándole a Shigon. Gaia reside en la defensa. Con este escudo, incluso si te enfrentas a un monstruo como una bestia, el ataque del oponente apenas será efectivo si lo bloqueas. Dicho esto, Zuyue colocó el escudo en el espacio abierto junto a él y lo probó. Después de confirmar la sensación, continuó explicando con una sonrisa. Puede que te suene confuso, pero solo necesitas saber que actualmente no hay ningún ataque en el mundo que pueda penetrar directamente la autoridad de defensa de Gaia. Zuyue giró la cabeza y dijo esto. Así que él no lo vio, pero la gente detrás de él sí lo vio. Una espada atravesó el espacio y luego se deslizó suavemente hacia abajo. El espacio se rasgó como un trozo de tela, y la punta de la espada cayó sobre el escudo en la mano de Zuyue, destrozando el escudo que decía que tenía protección contra la autoridad. Es como cortar un trozo de papel. No es nada difícil. Cuidadoso. Aunque a Emilia le pareció un poco divertido ver a Zuyue recibiendo una bofetada en la cara, aún así gritó. Entonces Zuyue también reaccionó, arrojó el escudo que se había dividido en dos mitades y saltó directamente hacia Gaia. Sin embargo, Zuyue no se sintió avergonzada en este momento después de recibir la bofetada en la cara. Algunos simplemente quedaron muy sorprendidos. Porque había confirmado que el escudo que Gaia sacó tenía la autoridad de protección otorgada por Gaia. Y también sabía cuán fuerte era la autoridad protectora de Gea. Pero incluso esta bendición fue destrozada por la espada del oponente. ¿Qué tan agudo es el ataque del oponente? Justo cuando todavía estaba confundido, una luz azul salió del agujero rasgado y se convirtió en la sombra de Carl. La grieta espacial detrás de él se curó rápidamente después de que Carl salió. Carl miró a su alrededor y finalmente regresó a su cuerpo. Abrió los ojos de nuevo casi medio mes después de dejar su cuerpo. Carl era consciente de los peligros de entrar en el mundo de la informática. Así que sin duda su cuerpo llevaba más de una semana en estado de muerte. En tales circunstancias, Carl originalmente pensó que los problemas que enfrentaría después de regresar serían debilidad física, movimientos rígidos y deterioro de sus capacidades. Pero en realidad, cuando Carl empezó a sentirlo realmente, descubrió que en realidad ese cuerpo no estaba afectado en absoluto. Si tengo que decir, bueno, es como si este cuerpo normalmente estuviera en un estado de muerte, así que incluso si ha estado muerto durante mucho tiempo, se verá igual, no hay ningún problema. Pensando en esto, Carl también pensó en el suicidio de Merlin y en su propio corazón que nunca había latido hasta ahora, entonces de repente se dio cuenta de algo. Le importa mucho si está vivo o muerto. De todos modos, incluso si su cuerpo muere, no se pudrirá, todavía puede hablar y comer normalmente, tiene todos los sentidos necesarios y su pensamiento todavía está ahí, entonces, ¿de qué estás preocupado? Pero hay otro problema grave. Si no resucitó, entonces no logró resucitar por completo y solo recuperó su sentido del olfato, o, el tipo llamado Merlin que debería haber muerto no murió. Pero esta pregunta me pasó por la mente. Pronto lo apartó de su mente. Merlin debe estar muerto. Si supiera que Merlin en realidad no estaba muerto, sino que simplemente se había convertido en Fufu y había estado viendo el espectáculo todo este tiempo, bueno, tal vez se convertiría en una cuestión de si moriría tarde o temprano. Pero si esta conjetura es cierta, Silbido, aunque la posibilidad no es tan alta, aún así debería llevar a Fufu conmigo cuando vaya a rescatar a Mary. Carl estaba aturdido, mientras Gaia y los demás lo rodeaban. Al ver que Carl estaba aturdido, al principio no se atrevieron a molestarlo. Pero después de esperar un rato, Gaia finalmente habló tentativamente. Carl. Al escuchar la voz de Gaia, Carl se recuperó de su estado anterior y luego sonrió a Gaia y a los demás. Lo siento, me quedé allí demasiado tiempo después de derrotar al enemigo. Fue principalmente porque me costó un poco regresar. Pero ya estoy de vuelta, y la verdad es que no hay problema. Lamento molestarte con la Federación durante este tiempo. Cuando Carl regresó y no vio a Skatach, Morgan, al triainero, supo que este asunto debía haber sido mantenido en secreto por Gaia y los demás. Entonces, después de expresar su gratitud, Carl también hizo la pregunta. Por cierto, ¿cómo le ha ido a la Federación últimamente? 33. Corte dimensional. Tarde en la noche, Alaya todavía estaba durmiendo, pero de repente sintió que alguien venía a su lado. A modo de restricción, abrió los ojos en un instante, se sentó y entonces una luz azul apareció en sus ojos. Y luego un cuchillo le golpeó la cabeza. He visto los asuntos oficiales que manejaste, y fueron bastante buenos, pero en realidad se te ocurrió fingir que estabas enfermo y perezoso. ¿Te trataron mal? Después de que Alaya vio claramente que era Carl quien venía, volvió a ser la niña que era antes. Fue realmente una cosa muy miserable. Cuando Alaya pensó en lo que había experimentado en los últimos días, no pudo evitar suspirar. Al verla así, Carl sintió un poco de curiosidad. Pensé que eras tan frío como Gaia, pero no esperaba que tuvieras tantos cambios emocionales.
Como Carl siempre había sentido que la fuerza restrictiva era como Gaia, se sorprendió al ver que Alaya en realidad tenía cambios emocionales. Después de escuchar sus pensamientos, Alaya puso los ojos en blanco. También soy un ser humano. Si quiero experimentar cambios emocionales, naturalmente los experimentaré. Así es. Después de escuchar lo que dijo Alaya, Carl ya no se preocupó por este tema. Entonces Alaya preguntó. Ahora que has vuelto, puedes acostarte aquí. Mi trabajo está hecho. Depende de ti si quieres seguir fingiendo estar enfermo o no. Después de dejar estas palabras, Alaya estaba a punto de escapar, pero fue sujetada directamente por Carl. Etc. Él es diferente de Alaya porque finge estar enfermo. La enfermedad de Alaya es real, por eso no tiene ningún miedo a los exámenes. Pero debo estar fingiendo. Si me atrapan, explotaré en el acto. Entonces ya que estás fingiendo tu enfermedad, al menos deberías recuperarte antes de irte, ¿no? Después de intentar varias veces salir por la fuerza y fallar, Alaya no pudo evitar suspirar. Está bien, finalmente ella aceptó. Carl la miró con confianza y se fue. Aquí tenemos a Alaya para ayudar a realizar, entonces podrá relajarse durante los próximos días. De hecho, Carl realmente no se relajó. Alaya seguía fingiendo estar enferma. Carl le pidió a Alaya que le buscara un espacio enorme donde pudiera entrenar libremente. Luego fue llevado por Gaia a un mundo donde no se podía ver el cielo, pero era extremadamente brillante. Si está aquí, entonces está bien, ¿verdad? Carl miró a Gaia frente a él y se rascó la cabeza. ¿Está bien destruir este lugar de cualquier manera? Bueno, no puedo decir que puedas destruirlo tanto como quieras, pero no dolerá si solo se destruye esta área. Después de recibir esta respuesta de Gaia, Carl asintió, luego sacó su espada de la victoria y comenzó a practicar el manejo de la espada. Si Skatach, Mordred y los demás vieran a Carl practicando el manejo de la espada, probablemente pensarían que el mundo acabaría mañana. Pero Carl de hecho practica. Pero no fue un entrenamiento diario, ni fue que Carl de repente quería volverse más fuerte, fue simplemente que Carl había usado una espada para cortar el espacio cuando regresó antes, por lo que se interesó en cierto movimiento. En última instancia, sigue siendo una extensión del segundo método. Espontáneamente después de dominar el segundo método y obtener el bastón especial de la torre del reloj, Carl ahora realmente está usando el segundo método de acuerdo con sus propios hábitos de combate. Después de todo, el segundo método es solo un medio. Las personas con diferentes hábitos de lucha a menudo elegirán diferentes formas de luchar incluso si sus medios son los mismos. Aunque Carl a veces pelea a distancia, prefiere más a menudo el combate cuerpo a cuerpo. Entonces Carl tuvo una comprensión más profunda del segundo método y su propio estilo de lucha a través de eventos anteriores. Un movimiento tomó forma en la mente de Carl. No fue algo que se le ocurrió a él mismo. Fue un cambio de un juego que solía jugar cuando no estaba tan ocupado con sus estudios. Corte dimensional. Carl era más inmaduro, simplemente chapoteaba con una rama en el agua todo el día. Aunque no puede hacerlo ahora, todavía se emociona mucho cuando piensa que ahora puede hacer movimientos similares. De fingir estar enfermo a Alaya, vine aquí a practicar. Primero, Carl recordó la sensación que tuvo cuando utilizó el segundo método para cortar el espacio. Luego, después de calentar, Carl tomó su espada de la victoria y la blandió casualmente hacia el espacio frente a él. El espacio era como un trozo de papel que había cortado, revelando la profundidad y el caos que había en su interior. Luego, a medida que el espacio sanaba, Carl comenzó a intentar aumentar su fuerza. Si fuera solo una formalidad, entonces, como lo demostró Dimension Slash, en realidad podría hacerlo confiando en su alta velocidad. Pero eso no era lo que él quería. El primer fundamento es el poder de ataque, que es suficiente para dividir el espacio. Luego estaba esta cosa llamada separación. Si este tipo de ataque no se basa en alta velocidad, muchas personas no podrán lograr el mismo efecto. Pero Carl puede. Puede utilizar el segundo método para extraer energía del mundo paralelo. Luego, en otra forma, también tiene una manera de reunir los ataques de innumerables mundos paralelos. Si lo que antes intentaba era potencia, lo que ahora intentaba era forma. Carl primero hizo una postura similar a la de alguien que carga con una espada, luego blandió su espada. En un instante, bajo la guía del segundo método, los cortes de innumerables mundos paralelos convergieron al mismo tiempo. Muy bien. El formulario está calificado. El poder está calificado. Luego lo único que queda es juntar todas estas cosas. Esta vez, Carl primero dejó escapar un largo suspiro, y luego todavía hizo una postura para cargar su espada para cortar, pero esta vez tardó un poco más en cargar que antes, y la enorme cantidad de poder mágico y luz de estrella se entrelazaron en un instante. Entonces mi poder será absoluto. Mientras la espada era balanceada, innumerables cortes aparecieron simultáneamente desde varios ángulos y lugares a una velocidad extremadamente rápida. Cada golpe puede fácilmente abrir espacio. Innumerables cortes se unieron y crearon fácilmente un enorme agujero en el espacio. Carl se paró frente al gran agujero, observando cómo sanaba a un ritmo lento, sintiendo el caos en él, y la sonrisa en su rostro gradualmente se hizo más obvia. Puedes alcanzar este nivel incluso si te contienes, entonces parece que lo lograste. Dimension Slash. 34. Alaya definitivamente recibirá una paliza. De hecho, Alaya nunca pensó en cómo terminar con este asunto de fingir estar enferma. Porque si ella seguía su plan original, sería Carl quien terminaría al final, y no tendría nada que ver con ella, Alaya. Pero ahora las cosas son diferentes, como Carl todavía está vivo, no puede morir simplemente de enfermedad. En este caso, solo puede hacer que la enfermedad se cure más rápido.
En cuanto a este asunto, para ser honesto, Alaya no es completamente despistada. Como había estado escuchando cuando Altria y los demás discutían este asunto recientemente, sabía muy bien que la credibilidad de cómo se curó la enfermedad era máxima. Pero creo que deberíamos encontrar una manera de contactar a Alaya y preguntarle sobre este tema. Después de escuchar las opiniones que Morgan propuso proactivamente en la reunión de 4 personas, la amargura en el rostro de Alaya, que estaba disfrazado de Carl, se hizo un poco más obvia. No es que sea sospechoso. Es porque Morgan y los otros 4 ahora están prestando mucha atención a la teoría de la intervención de Alaya propuesta por Altria anteriormente, y esta es la más creíble. Así que si yo saltara y dijera alguna otra tontería, estos tipos probablemente no lo creerían. Pero si les digo que fue Alaya quien lo hizo, y les doy algunas pistas para que puedan ir y causarle problemas a Alaya, entonces el asunto en realidad quedaría encubierto. Pero, es un poco incómodo. ¿Por qué tengo que desacreditarme? ¿No sospechas que fue Gaia quien lo hizo? Había pensado, esto era algo que había prometido hace mucho tiempo, así que después de que Alaya suspirara impotente en su corazón, abrió los ojos y se dio la vuelta. Deliberadamente para atraer la atención de Skatach y los demás, Alaya se disfrazó de Carl y habló débilmente. Así es, fue Alaya quien lo hizo, Carl dominó el corte dimensional, se disfrazó temporalmente y se quedó con Gaia. Pero lo que no esperaba fue que Skatach y los demás vinieran a buscarlo poco después. Su primera reacción fue que Alaya estaba avergonzada. Zuye, Emilia, Gaia y los demás fue poner sus ojos en Carl. Pensaron que el asunto había sido expuesto. Pero en realidad este grupo de personas vino aquí para encontrar a Gaia. Gaia, ¿hay alguna forma de contactar con Alaya? ¿Eh? ¿Por qué contactan a Alaya? Después de escuchar de repente estas palabras, Carl, Gaia y los demás lo discutieron y decidieron pedir una aclaración primero. ¿Puedes decirme por qué estás buscando a Alaya? Entonces Skatach repitió exactamente lo que dijo Carl. Carl dijo que su enfermedad fue causada por Alaya. Solo descubrió algunos rastros hoy. Era la forma en que Alaya desintegraba la Federación y mantenía a los humanos en una situación competitiva equilibrada. Dijo que Alaya creía que los humanos debían seguir creciendo en la competencia, así que lo atacó. Al escuchar lo que dijo Alaya, Carl y Gaia se miraron y por un momento no supieron si decir que Alaya era inteligente o cruel. ¿El propósito de Alaya es mantener a los seres humanos creciendo? De nada. Alaya es la mecha de la humanidad, un mecanismo que no se activará mientras la humanidad no esté en peligro de extinción. Esto es como si Gaia fuera una mecha que no se activará hasta que la Tierra no sea destruida. Así que, para Alaya, el hecho de que los humanos sigan creciendo no es irrelevante. Su propósito es simplemente mantener viva a la humanidad, nada más. Es por eso que normalmente enviaba guardianes para resolver problemas, y unía fuerzas con Gaia cuando se enfrentaba a Zuye. Cuando se enfrentaba a la mayoría de los enemigos, solo pedía ayuda a los demás y nunca actuaba ella misma. La razón fue que no podía hacer nada. Por eso dio esta respuesta esta vez. En otras palabras, si continúan por este camino, mientras Skatach y los demás se opongan a Alaya, naturalmente protegerán a la humanidad e incluso establecerán una gran federación para estabilizar el desarrollo y prevenir la guerra. Y eso es lo que quiere Alaya. Por eso digo que es inteligente. En cuanto a la crueldad, ella conspiró de manera tan descarada y luego fue denunciada aquí, por lo que era inevitable que la golpearan. Por eso decimos que es cruel. Es realmente cruel consigo misma. Después de comprender la situación, Gaia asintió a Skatach y a los demás. Puedo contactar a Alaya, pero después de eso depende de ustedes. No te preocupes. Escuchar lo que dijo Skatach, Gaia asintió y, con un movimiento de su mano, abrió una puerta que conducía al mar interior de la estrella. Alaya efectivamente estaba en la habitación de Carl. Sin embargo, para un lugar como el mar interior de las estrellas, la fuerza restrictiva regresaría tan pronto como tuvieran el pensamiento. Además, era la primera vez que Skatach y los demás iban al mar interior de las estrellas y no conocían la situación que había dentro. Gaia preparó su ruta un poco más complicada, haciendo difícil encontrar la ubicación de Alaya, dejándole a Alaya con tiempo suficiente para prepararse. Entra. Lo he organizado todo para ti. Incluso si eres derrotado, al menos podrás salir. Pero debes tener mucho cuidado al enfrentarte a Alaya. Después de todo, no puedo ayudarte abiertamente en este asunto. Así que todo después de entrar en el mar interior de estrellas depende de ti. Después de escuchar las palabras de Gaia, Skatach y los demás se miraron y asintieron. Agradecer a Gaia, Skatach y los demás tomaron sus armas y entraron directamente al mar interior de la estrella. Gaia ya le había informado a Alaya que estuviera preparada. Luego de que todo terminó aquí, los ojos de Gaia se posaron en Carl. Se fue. Te pidió que regresaras rápido, diciendo que las cosas allí no tardarían mucho. Carl no hizo comentarios sobre la declaración de Gaia. Será mejor que vaya a echar un vistazo. Decía esto, sacó la espada de la victoria de su cintura y dibujó una cruz en el aire. Una grieta apareció en el espacio cuando balanceó su espada, y Carl entró directamente, y luego el espacio se curó lentamente. Al ver a Carl así, Emilia y el Kid no se sintieron mucho al respecto. Pero ahora Zuye dirigió su atención a Gaia. Ya usé este truco antes para destrozar tu autoridad. Al escuchar a Zuye decir esto, Gaia asintió. Pero si es la protección en sí, entonces tal vez pueda bloquear temporalmente la espada. Al escuchar a Gaia decir esto, Zuye expresó su acuerdo distraídamente. Pero en realidad estaba pensando en Carl. Te has vuelto más fuerte de nuevo, hombre valiente. Pensando en esto, sin celos ni ansiedad, Zuye simplemente miró el lugar donde Carl se fue y sonrió lentamente.
Espérame, tarde o temprano te superaré y te derrotaré de frente, hombre valiente. 35. La redención de Emilia. La razón por la que Gaia y los demás pensaron que Alaya sería golpeado fue porque ya esperaban que Carl viniera a buscarlo. De lo contrario, tendremos que confiar en Skatach y los demás. Incluso si Alaya da un espectáculo, no estará en ninguna desventaja. Él simplemente puede crear un clon para jugar con ellos. En cuanto a si el clon que es golpeado cuenta como si él mismo fuera golpeado, eso depende de las opiniones de diferentes personas. De todos modos, Alaya no sentía ningún dolor, por lo que no creía que hubiera nada malo. Pero si Carl se va, entonces enviar un clon no funcionará. Sin mencionar si se notará o no. Si Carl la golpeó accidentalmente demasiado fuerte y mató a su clon, sería malo si la noticia de la muerte de Alaya se supiera. Entonces, si Alaya también pensaba así, habría utilizado su cuerpo original para luchar desde el principio. Entonces Carl realmente no tenía intención de pelear con Alaya. Por la que vino aquí fue simplemente para ver cómo quería actuar Alaya. Si tuviera que decir que hay otro pensamiento, sería sobre Emilia. Después de todo, había acordado previamente con Emilia que hablaría con Alaya sobre el tratamiento de los guardianes. Entonces vio a Skatach y a los demás acercándose desde la distancia, y luego tuvieron una gran pelea con Alaya. Vino aquí con esta idea en mente. Pero Alaya no sabía que eso era lo que Carl estaba pensando. Ella pensó que Carl iba a improvisar. Así que simplemente encontró una oportunidad de perder, dejó que Skatach y los demás la golpearan y luego fingió que la maldición se había levantado o algo así. Que no iba a actuar más, Carl blandió la espada de la victoria para destrozar el espacio nuevamente y luego salió de la grieta espacial. Carl, por fin estás bien. Cuando Nero vio a Carl, corrió hacia él y se mostró muy feliz, y los demás también se acercaron. Al ver sus expresiones, Carl también sonrió lentamente. Bueno, estoy bien, pero todavía tengo algo que hablar con Alaya. ¿Eh? Originalmente, Alaya pensó que todo estaría bien después de que Carl y los demás regresaran. Pero de repente escuchó que Carl tenía algo que decirle, así que no se fue inmediatamente, sino que esperó en silencio a que Carl hablara. Alaya, vine aquí principalmente para hablarte de Emilia, como era algo que se había prometido, Carl realmente fue a hablar con Alaya sobre ello. Cuando Alaya escuchó lo que dijo Carl, aunque sintió que había perdido una herramienta muy útil, aún así estuvo de acuerdo. Y los días de sufrimiento de Emilia finalmente terminaron. Aunque la misión habitual seguía siendo la misma, al menos Alaya no lo dejaría morir. Entre simplemente trabajar y arriesgar la vida para trabajar. Entonces, cuando Carl llevó a Skatach y a los demás de regreso a la Ciudad Santa y vio a Emilia esperándolos en la puerta de la Ciudad Santa, Emilia caminó directamente y le dio a Carl una sonrisa perdida hacía mucho tiempo. Muchas gracias. De nada, nadie toleraría algo así. Solo dije unas palabras. Cualquiera haría algo tan simple. Al ver a Carl así, Emilia quedó un poco aturdido por un momento. Después de pensarlo detenidamente, de repente recordó que él solía ser un chico parecido. Pero tal vez comience con una muerte sin fin. Quizás comience con una matanza sin fin. Quizás empezó desde el momento en que no pude convertirme en socio de la justicia por más que lo intenté. Fue a partir de ese momento que yo, quien una vez dije que me había apoderado del sueño de Kiritsuru, sin saberlo crecí hasta convertirme en un adulto como Kiritsuru, quien no podía expresar abiertamente el sueño de convertirse en un socio justo. Fue también a partir de ese momento que no supe dónde fue arrojado el sueño que una vez tuve. De pie en el desierto, Emilia observó a Carl y su grupo avanzar cada vez más lejos hacia la Ciudad Santa, luego se dio la vuelta y miró el camino frente a él. El cielo todavía está oscuro y la tierra todavía está completamente negra. Pero detrás de las espesas nubes, los rayos del sol han comenzado a emitir su propia luz. ¿No existían antes? No, el sol siempre está ahí, pero lo que ves son nubes, por lo que los pensamientos en tu mente también se convierten en nubes. Pero ahora vio el sol. Entonces, aunque sea un sueño absurdo, ingenuo, estúpido o inalcanzable, parece que vale la pena intentarlo. El asunto finalmente ha llegado a su fin. El problema con Kiara Assassin había terminado. Aunque Kama nunca salió, después de ver a Bebe en el espacio informático y saber lo que Kiara Assassin quería hacer en ese momento, Carl también tuvo algunas conjeturas sobre la identidad de Kama. No dejó que Skatach y los demás se fueran inmediatamente. Contarles algunos eventos recientes, Carl les pidió que se quedaran en la Ciudad Santa temporalmente y le pidió a César que también viniera. Comenzó a convocar a los principales líderes de la Federación. Skatach y los demás tenían algunas vagas conjeturas sobre lo que Carl iba a hacer. Esta es una práctica absolutamente increíble. Pero como Carl pensaba así, no lo detendrían. Al fin y al cabo, ya sabían que Carl siempre había sido ese tipo de persona. Durante este tiempo, Carl entró en la mazmorra. Vi a la llamada Misakura acostada en la cama del calabozo, apoyada en la almohada, mirando un cómic. ¿Hay algo que quieras hablar conmigo? Carl siempre estaba pendiente de sus asuntos. Entonces, aunque estaba indefensa, después de ver este maravilloso pasaje, se sentó y miró a Carl. Tengo algo que preguntarte. Carl caminó lentamente fuera de la celda, miró a la señorita Sakura detrás de los barrotes de hierro y respiró aliviado. No finjas, Kama. Ya casi lo entiendo todo sobre el mundo de la informática. No esperaba que te quedaras tanto tiempo en nuestra ciudad sagrada cuando ocurrió algo tan importante. Pero lo sé, los cómics son buenos, las novelas ligeras también, y a veces leo tanto que no me apetece trabajar. Al principio, Kama pensó que Carl quería expulsarlo. Pero cuando escuchó a Carl decir esto, sus ojos se iluminaron. Bien. La mirada de Kama, Carl asintió lentamente. Pero vas a seguir así.
Al escuchar la respuesta de Kama sin dudarlo, Carl sonrió. Pensé que tú, como bestia, serías más decidido. Al oír a Carl decir esto, Kama se encogió de hombros con impotencia, añadió un marcapáginas y colocó con cuidado el cómic que tenía en la mano sobre la pequeña mesa que había a su lado. Luego se sentó, cruzó las piernas y le sonrió a Carl con un dejo de amargura. Yo soy quien soy. No me gusta quedarme aquí, y soy una bestia, al fin y al cabo, como bestia, no, mientras viva, si tengo la capacidad y la libertad, avanzaré o incluso retrocederé hacia lo que persigo, ya sea rápido o lento. He estado en retiro antes, cuando dijo esto, Kama le sonrió a Carl. Y ahora, solo hemos llegado al final. 36. El fin de Kama siempre ha sido un tipo miserable. Nací así. Como diosa del amor, aquella que otorga amor, es esencialmente un ser que no entiende lo que es el amor. Porque el dios del amor no recibe amor. Ella no podía entenderlo, por lo que pasó sus días aturdida desde el principio. Cada día no es por nada maravilloso, sino simplemente porque es trabajo. Día tras día, año tras año, Kama nunca supo lo que quería y simplemente vivió por el simple hecho de vivir. Así que en ese momento fue como siempre, los dioses se esforzaron para realizar el trabajo. Luego disparó su flecha como de costumbre y completó su trabajo paso a paso. Así que fue castigada. Las llamas consumieron su cuerpo, destruyendo su forma y fusionándola con el universo. Ella lloró en ese momento. Puede que fuera embarazoso, puede que se rieran de ella, puede que la llamaran cobarde, pero aún así lloró. Porque ella no puede entender por qué esa es una temperatura suficiente para quemar el universo. Porque ella nunca tuvo una creencia tan firme. No tengo metas, ni ideas y he estado haciendo un trabajo que no entiendo aún así, habrá castigo. Entonces tal vez, sería lindo morir. Pero ella no murió. En cambio, recibí un amor infinito. Y cuanto más amor recibía, más le costaba comprender este tipo de cosas. Después de eso, simplemente completé mi trabajo paso a paso, pero todavía me regañaban de vez en cuando. Kama, en comparación con un dios del amor, en comparación con un villano con su propia voluntad firme, después de leer esos cómics desordenados, ahora siente que podría ser solo una trabajadora de oficina común y corriente, que ficha en el trabajo todos los días y luego hace un trabajo que no puede entender. Nadie le dice lo que es correcto, pero ella se enojará si comete un error. Entonces ella ha vivido en este abismo de reencarnación sin fin hasta ahora. Un dios o una bestia. Para ella era solo un trabajo. Darle demasiado amor a la gente y hacer que se enamoren. Esto era simplemente una forma ligeramente diferente de su trabajo original. Después de todo, fuiste cauteloso, pero aún así serás regañado. Así que incluso si no tengo cuidado ahora, el resultado será el mismo. Kama se ha convertido en lo que es hoy paso a paso. Antes de venir a la ciudad santa, antes de ver esos cómics y novelas, y antes de comer esas cosas, Kama nunca había sabido lo que era la felicidad, y nunca había pensado que un día sería capaz de dejar su trabajo y hacer simplemente lo que quería. Es decir, desde el día que llegó a la ciudad santa, Kama finalmente encontró lo que quería hacer. Entonces aunque todos piensen que es ridículo, para mí, esto es lo único que quiero hacer hasta ahora, no un trabajo que me fuerce, depende de ustedes si lo creen o no, y depende de ustedes elegir, así que lo que hagan a continuación depende de ustedes. Kama volvió a recostarse y continuó hojeando los cómics que tenía a mano, ignorando a Carl. Carl miró a Kama así y, después de un largo silencio, finalmente suspiró, se dio la vuelta y se fue. Sabía que tal vez no debería confiar en la otra persona. Sabía que probablemente conseguiría solucionar todos los problemas al final de su periodo como presidente. Pero esa mirada combinada con esa expresión, es tan astuta. Carl meneó la cabeza, suspiró y salió de la mazmorra. Kama solo estaba leyendo cómics. Junto a ella, una figura llamada Kiara Assassin, que probablemente no era más grande que un dedo, apareció en la pequeña mesa donde Kama había colocado las bebidas. Se cruzó de brazos, se cubrió la cara con una mano y miró a Kama, acostada en la cama, con una sonrisa en el rostro. Es fácil para la otra parte creerte, si fueras tú, serías como un perro encerrado aquí. Al escuchar lo que dijo Kiara Assassin, Kama no la refutó, sino que simplemente resopló y murmuró en voz baja. Por eso odio a la gente que brilla. La última vez que los principales líderes de la federación se reunieron fue cuando Carl se convirtió en presidente. Todavía les resulta muy extraño que se produzca otra reunión a gran escala en tan poco tiempo. Pero si lo piensas detenidamente, tal vez esté relacionado con el primer objetivo importante tras la creación de la federación, por eso nadie dijo nada. Pero solo Skatach y los demás sabían que esta reunión no era para fijar objetivos, sino porque Carl tenía algo más que anunciar. Así que en ese momento, Skatach, Altria, Morgan, Nero, Caesar, Mordred y Zelrich, el portavoz enviado por la Torre del Reloj, todos estos tipos se reunieron en la oficina del portavoz de Carl. ¿Qué? ¿Quieres pasar el trono? La mayoría de estas personas sabían esto hace mucho tiempo. César no lo sabía antes, pero conocía a Carl, así que tenía algunas conjeturas sobre lo que Carl iba a hacer. Pero era la primera vez que Zelrich se enteraba de ello. No solo eso, nunca había pensado siquiera en la posibilidad de que Carl abdicara. ¿Pasa algo malo? Al escuchar la pregunta de Zelrich, Carl negó con la cabeza. No, no es que algo saliera mal, es que nunca pensé en ser portavoz desde el principio. Simplemente sucede que esta vez el trono ha pasado, entonces puedo hacer lo que quiero y no tengo que seguir liado con estos asuntos. Esto es lo que quiero. Al escuchar lo que dijo Carl, Zelrich se quedó atónito por un largo tiempo antes de finalmente asentir. Al principio simplemente pensó que algo andaba mal, de lo contrario no tendría objeciones a la mayoría de las decisiones que tomaba Carl.
Después de todo, a la Torre del Reloj no le importa si Karl es el orador o el rey de reyes. Mientras Karl siga siendo el segundo mago, mientras Karl todavía tenga logros mágicos magníficos, entonces Karl tiene un estatus trascendente para la Torre del Reloj, por lo que este asunto tiene poco impacto en la Torre del Reloj. Pero para otros es diferente, especialmente Skatach. Porque la persona a la que Karl le pasaría el trono después de abdicar no era otro que Skatach. La presión sigue siendo muy grande. Después de todo, cuando se creó la Federación, unificó todo el continente europeo y avanzó hacia Asia. Actualmente ocupa un tercio del mundo conocido. Es un superpoder bien merecido. Estás calificado para cambiar el nombre de la Federación a Federación de la Tierra. El líder de un poder de este nivel puede pasar al trono a su antojo, así que Skatach está bajo mucha presión. Karl también es consciente de ello, por eso hoy no va a hablar solo de la sucesión. Además de la sucesión, hay también reforma. 37. Karl finalmente tomó una decisión. Actual se denomina nominalmente Federación, su máximo dirigente se denomina Presidente. Pero en realidad, el verdadero poder de Karl en la Federación es terriblemente grande. Incluso se puede decir que la Federación está básicamente bajo su control, e incluso tiene el poder de aprobación y veto en el Consejo Supremo para lo que quiera hacer. En la Federación que pueda refutar la existencia de Karl, y no hay ninguna restricción para Karl. Sin embargo, precisamente porque Karl es el líder, otros miembros de la Federación se sienten cómodos y lo suficientemente valientes como para entregarle ese poder absoluto. Porque Karl nunca abusa de su poder. Desde que se convirtió en presidente de la Cámara de los Representantes, e incluso antes, cuando se convirtió en rey de reyes, nunca había abusado de su poder ni una sola vez. La mayoría de las veces ni siquiera le importa. Todo lo que ha hecho y sus logros son plenamente dignos de este poder. Puedes cambiar a alguien, jeje. Ni siquiera menciones a Skatach. Incluso si permitieras que Alaya y Gaia gobiernen juntas, estas personas que están insatisfechas aún no lo aceptarán. Especialmente los alborotadores liderados por los vikingos, un grupo de piratas nórdicos. Fue un milagro entre los milagros que Karl los convenciera. Se puede decir que, a excepción de Karl, incluso si todos los dioses se reunieran, se atreverían a lanzarte hachas. Sin mencionar que además de los vikingos, también hay un montón de descendientes desordenados de la era de los dioses. Fue tan natural cuando Karl los hizo someterse por primera vez. El título del salvador de la era de los dioses está ahí, lleva consigo toda la era de los dioses, y todas las razas básicamente consideran a Karl como uno de los suyos. Entonces Karl es competente en los idiomas de todas las razas. Incluso si eres el tipo de tribu en la que solo quedan 2 personas, Karl está familiarizado con el idioma y las costumbres de tu tribu. Estos requisitos previos, combinados con la capacidad de toma de decisiones de Karl, su credibilidad y su encanto personal, antes parecía que todos se reunían, hablaban y eso era todo. Pero cuando esta pregunta recayó en Skatach, ella finalmente comprendió qué milagro había logrado Karl que era teóricamente imposible. Por lo tanto, el portavoz de la Federación solo puede ser Karl, y solo Karl puede obtener la aprobación de todos. No es necesario decir mucho sobre Irlanda. Gran Bretaña reconoce a Karl como el primer caballero. En Roma, Carlos es un emperador legítimo. Si consultamos el árbol genealógico, podemos incluso remontarnos al dios Rómulo. Para todas las razas, Karl es el salvador. Para otras zonas marginales, Karl es el héroe de la guerra Tierra-Luna. Para aquellas fuerzas recién reclutadas, han experimentado la lanza del juicio de la Luna Roja, por lo que también creen firmemente en la identidad de Karl como el salvador. Además, tras unirse a la Federación, también disfrutaron de una serie de beneficios que les trajo Karl. Después de descubrir que no solo estaban más seguros, sino que también tenían suficiente para comer e incluso vivían cómodamente después de unirse a la Federación, estos chicos naturalmente creyeron en Karl. Los reyes sabios admiraban a Karl, los tiranos temían a Karl y los señores supremos lo reconocían. El mundo entero reconoce que Karl se convertirá en presidente del Parlamento Federal y nadie piensa que eso sea un problema. En otras palabras, si tuviéramos que votar por el presidente de la Tierra ahora, Karl sería el ganador. Así que Skatach simplemente no puede tomar esta posición. Esto impulsó a Karl a proponer la reforma. Después de mi partida, implementemos un sistema parlamentario. Para lo que una sola persona no puede hacer, elijan a quienes puedan gestionar su propio bando y luego convoquen a estas personas para que celebren reuniones y resuelvan problemas particularmente importantes. Después, los problemas comunes serán juzgados por el Consejo Supremo de la Federación. Si estuviera en otro lugar, el Consejo Supremo probablemente sería muy caótico, pero nuestro Consejo Supremo solo los tiene a ustedes, así que esto en realidad no es un problema para nosotros. Si este es el caso, la gestión de la Federación no será un problema. En ese caso, incluso podremos llevarnos mejor y integrarnos más rápido. Debería ser mejor que cuando yo estaba aquí. No, de hecho, la mayoría de la gente aquí no está de acuerdo con lo que dijo Karl. Quizás no haya nada malo en un sistema parlamentario así. Pero, nunca puede ser mejor que cuando Karl lideraba. Una vez que Karl se fue, la época dorada de la Federación terminó, tal vez surjan talentos de todos los lugares a un ritmo más rápido, estabilicen la situación e incluso marquen el comienzo de una era próspera, pero sin Karl, sería como pasar de la era de los dioses a la era de los humanos. No importa cuán próspero sea, al final perderá su gloria y honor. Entonces Karl, ¿realmente tienes que abdicar? Aunque ya sabía la respuesta, Skatach preguntó. Al escuchar su pregunta, toda la sala quedó en silencio por un momento. Después de un largo tiempo, Karl finalmente suspiró. Estaré fuera un tiempo.
Si sigo siendo el orador o no, lo decidiremos cuando regrese, pero ya conoces mi carácter. Yo, al escuchar lo que dijo Carl, Skatach asintió. Ellos conocen el carácter de Carl mejor que nadie. Es precisamente por eso que están dispuestos a aceptar esta decisión aparentemente irracional. Pero ya que planeas salir y relajarte un rato, no te relajes demasiado. Recuerda hacer más preparativos a tu regreso. Mientras vivas, siempre serás el portavoz de la Federación, este puesto siempre estará reservado para ti. No, solo tú estás calificado para ocuparlo. Skatach lo supo por la mirada que le dirigió a Carl. Aunque no sabía exactamente qué iba a hacer Carl, era obvio que tenía que hacer algo. Carl rara vez duda así. Skatach sabía que no importaba cuán poderoso fuera el enemigo que apareciera frente a Carl, este hombre no tendría miedo, por lo que era obvio lo que lo hacía tan vacilante en tal situación. Él no tiene miedo de sus enemigos. Pero tenía miedo de contárselo. Ahora finalmente había decidido contarle sobre este asunto. Entonces, ¿qué razón tienen para detenerlo? Entonces adelante, no te preocupes por nosotros. Si trabajamos juntos, la estabilidad de la Federación será sin duda buena. Te apoyaremos en todo lo que hagas, porque creemos que no harás nada malo. Quizás te genere mucha presión, pero si estás dispuesto, siempre podemos ayudarte a sobrellevarla. Justo ahora. Carl miró las expresiones de Skatach y los demás, se quedó allí por un largo tiempo y luego asintió pesadamente. No te preocupes cuando se enfrentó a tener que ir a un mundo paralelo para rescatar a Mary e incluso potencialmente tener que enfrentarse a la voluntad del mundo, Carl pensó en muchas cosas. ¿Cómo debo contárselo a Skatach y a los demás? ¿Puedo salvar a Mary? ¿Puedo sobrevivir a la voluntad del mundo? Pero ahora ya no se preocupa por esas cosas. Porque, definitivamente me encargaré de todo aquí y luego volveré. 38. Regresa temprano primer presidente de la Cámara, Carl, abdicó y la Federación entró oficialmente en el sistema parlamentario. Al día siguiente, la noticia se extendió por toda la Federación. Esto equivale a arrojar una bomba en un estanque en calma. En ese momento las olas que se levantaron fueron tan grandes que alcanzaron el cielo. No fue hasta que el aviso se distribuyó a varias fuerzas que un gran grupo de fuerzas lideradas por el rey vikingo abandonó temporalmente su plan de derrocar al parlamento y restablecer a Carl como líder, y se dirigió temporalmente a la ciudad santa. Básicamente cada fuerza, incluso cada raza, tiene su propio pasado representativo. Estos chicos escucharon lo que dijo Carl y luego se quedaron en silencio. Carl tiene sus propios asuntos que atender, por lo que no puede liderar la Federación como portavoz por el momento. Después de saber esto, no tenía nada que decir. Pero señor presidente, no hay problema con esto. Tampoco hay problema con el sistema parlamentario, pero esperamos convertirlo en un sistema de emergencia temporal. Puede ocuparse de cualquier asunto, pero cuando regrese, espero que pueda seguir como presidente para dirigirnos. El que dijo esto fue el rey de los vikingos. Simplemente se puso su casco con cuernos y sus ojos estaban muy decididos. En fin, a los vikingos siempre nos han llamado bárbaros y piratas nórdicos quienes nos rodean. Eres el único que aún nos trata como a tu propia gente. En tales circunstancias, solo te reconocemos como nuestro líder. En cuanto a los demás, no obedeceremos ni aunque los dioses desciendan. Siguiendo las palabras del rey vikingo, otras razas siguieron el mismo ejemplo. Solo reconocieron a Carl. Pero nadie ha mencionado la creación de una federación. Estos tipos solo quieren que Carl se convierta en portavoz, pero no quieren causarle demasiados problemas. Todavía conservan cierto sentido de la proporción. Cuando Carl los escuchó decir esto, suspiró en su corazón por un momento, pero también asintió. En ese caso, de acuerdo. El sistema parlamentario se establecerá temporalmente. Tengo algunos asuntos que atender. Registraré temporalmente todos los asuntos problemáticos durante este periodo. Volveré para tratarlos después de haberlos resuelto. Originalmente, Carl había planeado aprovechar esta oportunidad para entregar formalmente el cargo de presidente del Parlamento. Pensé que incluso si regresaba, podría ser solo un ayudante en la Federación. Pero estos tipos están tan decididos que Carl no tiene forma de aflojar el ritmo incluso si quisiera. Muy bien. Al ver que Carl estaba de acuerdo, el rey vikingo barbudo se dio una palmadita en el vientre y se rió como un niño. Otros sienten lo mismo. Incluso los caballeros de la mesa redonda y los ministros romanos respiraron aliviados. Desde el lado de Wang no preguntaron con qué iba a lidiar Carl. Porque sabían que si Carl pudiera hablar, lo habría dicho hace mucho tiempo. Pero sea cual sea la razón, como Carl no lo dijo, significa que es algo que no se les puede decir. En un lugar así, naturalmente no harán que Carl se sienta avergonzado. Así fue como se resolvió. Carlos quería abdicar pero no lo consiguió. Solo estableció un sistema parlamentario temporal, y Carl planeaba abandonarlo durante este periodo. Primero pidió a estos chicos que se dispersaran. Luego regresó riendo, y a la mañana siguiente, cuando nadie estaba despierto, Carl ya había llegado a las afueras de la ciudad. Aunque si quisiera viajar por mundos paralelos, Carl podría hacerlo en su propia habitación. Sin embargo, la reacción mágica causada por el segundo método fue muy grande, por lo que Carl no quería ser notado, por lo que eligió un lugar más alejado solo. Dejó una carta con lo que necesitaba decir. No le gustó el ambiente de la despedida, por eso tomó esta decisión en ese momento. Entonces sabía que seguía siendo el mismo. Carl se puso una cazadora azul con capucha. Originalmente pensó que sería seguro para él irse así, pero después de salir de la ciudad santa, una voz sonó detrás de una piedra. Frente Carl no supo qué decir por un momento, mientras Morgan suspiraba y salía de detrás de la piedra, abrazó sus hombros y se apoyó contra la piedra.
Todavía está oscuro ahora. La luz de la luna goteaba sobre la piel de Morgan, haciéndola parecer brillar. Siempre eres así, casi me he acostumbrado, aunque no sé qué vas a hacer, me doy cuenta de que solo muestras esta expresión cuando el enemigo te hace sentir muy peligroso. Dicho esto, Morgan caminó lentamente hacia el lado de Carl. Si es posible, está bien que confíes un poquito en nosotros, aunque sea solo una vez, realmente quiero verte confiar en mí. Al oír a Morgan decir esto, Carl se quedó en silencio por un rato y luego suspiró con impotencia. No seas así, desconozco la situación del enemigo esta vez, así que es difícil saber qué pasó. Quizás sea mejor que vaya solo, o quizás necesite tu ayuda en ese momento, parece que voy a morir, pero no es así. Carl estaba dispuesto a morir desde el principio. Pero después de hablar con Skatach, ya no pensó en morir. Porque no lo dijo en ese momento. Carl no es el tipo de persona que sería sigiloso antes de morir, haciendo que la gente se preocupe mucho, y luego querría dejar a la gente con un recuerdo antes de morir. Si realmente hubiera querido morir lo habría dejado claro antes de partir. Me voy a morir. No detendría a quienes estuvieran dispuestos a morir con él, y también renunciaría a la idea de morir con él. Está claro que vas a morir, pero no está bien si ni siquiera tienes esta pequeña conciencia antes de eso. Así que si Carl no lo hubiera dicho en ese momento, entonces no iría allí con la intención de morir. Él iría a salvar a alguien, pelearía y regresaría cuando hubiera terminado. Quizás tome más tiempo. Por eso planeó abdicar. Es así de simple. Por supuesto, sería mejor si pudiera dar un paso al costado y relajarme cuando regrese. Carl recuperó la memoria en la luna, renunció a su sueño de vivir una vida normal. Después de eso, no importa si se convierte en rey o en héroe. Pero lo único que no se puede cambiar es la relajación. Al fin y al cabo, trabajar todos los días, es agotador. Morgan miró fijamente a Carl durante un largo rato y, tras confirmar que Carl no mentía, volvió a sonreír. Luego sacó una jarra de vino un poco vieja de sus brazos y la puso en la mano de Carl. Esta es la barra de cumpleaños que tus padres adoptivos te enterraron. Es muy importante para ti. Tómala, si necesitas algo, recuerda contactarnos. Al ver el vino que Morgan le entregó, Carl se quedó atónito por un momento, luego asintió. Bueno, no te preocupes. Si hay algo que necesite ayuda, yo, que me gusta holgazanear, naturalmente no lo haré yo mismo. Mientras decía esto, Carl sacó 2 copas de vino. Luego pensó por un momento y reemplazó el vaso por 2 más pequeños. Le dio uno a Morgan y se quedó con el otro. No lo había mencionado antes. La artesanía de mis padres adoptivos no es muy alta, pero su vino es bastante bueno, es solo que no hay mercado para él por alguna razón desconocida. Cuando Carl abrió la botella de vino, salió un claro olor a vino. La bebida en sí estaba un poco turbia. Pero después de beber la pequeña taza que tenía en la mano, la turbidez reveló un poco de claridad. La textura y el sabor no eran los mejores, pero la mezcla daba una sensación cálida que hizo que Morgan sonriera inconscientemente. Me preguntaba qué clase de vino tan preciado te hacía beber con tanta cautela. Si era este tipo de vino, entonces parece comprensible. Después de 2 copas de vino, Carl y Morgan se miraron a la luz de la luna. Entonces me voy. Bueno, vuelve temprano. Fin de este volumen. Pueden seguir viendo esta y más novelas en nuestro Patreon, no se olviden activar la campana para las siguientes actualizaciones. Gracias.